días, siempre me confundo. Buenas tardes, quiero tirar, pero bueno. Ya estamos arrancando tradición, edición previa del superclásico del fútbol paraguayo. Va a disputarse la fecha número 17 del día de mañana. Recordemos que Olimpia y Cerro ya se enfrentan en este clásico. Ya se viene mañana 17:30, partidazo. Estaremos con toda la cobertura, obviamente, pero antes de profundizar, antes de seguir hablando sobre lo que se viene en horas, en solamente cuestión. A ver, bueno, los muchachos, dice, hola Belén, ¿cómo te va? Hola Marquitos, qué gusto saludarte. Igualmente. Bien, muchas cosas para hablar, para contar. Arranca la fecha 17, estamos a nada de terminar, 17 de 22, a ver si se prende en estas últimas fechas el campeonato, si cae el líder, si es que se van sumando Guaraní, si es que consigue una victoria el día de hoy o no contra Recoleta. ¡Vamos Guaraní! ¡Vamos! Olimpia mañana. Así que hay muchas cosas para hablar, que estamos hasta las 2 de la tarde. Así mismo. Hola, mi querido José. Hola, mi querido Coque, ¿cómo te va? Me estoy acomodando, Marquitos. Tranquilo, Epa. acomodado. Hola muchachos, hola gente. Olimpia. Ya estamos vivos en todas Twitch. partes, en todos todas lados, partes, sí muchachos. señor. Previa. ¡Epa! Fuerte, potente. Se viene el partido. Más, ¿qué más trae? A pesar de... Ya de porque hay que entrada, hablar. quiero decir más algo en vivo. Decilo, que me decilo. comprometí. Eh, Me dejó en visto Giorgio. ¿En serio, veo? Ella está en las nubes. Así, Ana ese te es va a el tema. necesitar de mí y me va a querer escribir. Así, ángate. Sí. Ángate. Mañana es el mal llamado clásico. ¿Por qué mal llamado clásico luego? O sea, es el Realmente, clásico. ¿por qué ese concepto ahí? Y porque quiero que capaz respondas, dice que, bueno, clásico es Aguántame, clásico. espérame, te voy a preparar por qué. Epa, va a preparar. Ay, que tranquilo nomás, Marco, no te Ah. No, espera. Pongo nervioso, carajo. Te emocionaste. Me rompe la bola la gente irresponsable. Uy. Apostá. No. Para nada, no me van a bajar TikTok. No, Disfrutando de mi insignia de pasión, qué grande, yo callarle. Bien ahí. Bueno, ¿Vieron muchachos? Está linda la insignia, ¿eh? sí. Imagínate no tener... Trabajo. Like si tenés insignia. Ahí está, like. Like si tenés insignia. Qué buen laburo, Coque. Imagínate no tener, ¿eh? ¿Qué dice, Dice- Marco? Mañana tenés que relatar, no te nos vayas. Tranquilo, mañana Sí, estamos. no te te vayas, Marquito, preocupes, ¿eh? Yo mañana voy a tranquilo. escucharte a vos, Marco. Gracias. Le En mi agradezco Twitch. la preferencia. Voy a escuchar. Bueno, ahí está, los muchachos que ponen like. Pingui. ¿Tú no tiene para hacer la insignia, eh? Sí, tiene. No, pero Tiene. no se ve de mí. Esa es insignia que se le da a los primeros suscriptores. Ah, qué crack. ¿Me Qué prestas crack. tu celular? Tuyo, tiene Sin unos copas. cuantos, pero metele nomás vos. Versus Sí, muchas copas. Poneme tu carita, papá. Sin tu estadio carita. versus con estadio, dice ahí. Sin estadio versus con estadio. Mira, qué bueno. Sin Bueno. estadio versus con estadio, dice. Bueno. Olimpia y Cerro Porteño ya disputaron 16 partidos en lo que va el Apertura. 16 partidos, de los cuales Olimpia ganó 7. Ajá. Empató en 5 oportunidades y perdió en 4 oportunidades. Por el otro lado, Cerro Porteño también con 16 partidos. Ajá. Recordemos que mañana se juega la fecha número 17. Cerro ganó 8 partidos e empató 4. Espera, de 16, Cerro ganó 8. 8. ¿Y Olimpia? 7. Terazo. Y Cerro empató 4 veces, Y perdió 4 veces. Y- Olimpia empató 5 veces y perdió... espera. Ah, ¿qué? Allá me Te pegó con la confundiste. pregunta. Igual yo tengo acá unos datos. Porque Pero, yo conté en mí, Marco, yo conté en mí. Yo cometí Yo enterando a estoy través de vos. Estoy en mis datos. Tengo datos. Ah, está bien, sí. Tengo datos puro y duro. Termina, 5 Marco. empates, 4 derrotas de Olimpia y 7 victorias. Cerro, por su parte, 8 victorias, 4 empates, 4 derrotas. Ahí está. Bien, Marco. Bueno, Sí, ahí está. tengo acá unos datos. Dato. Bueno. 129 Olimpia. Enfrentamiento estamos hablando. Pero- Enfrentamiento pero- 129, 123 para Cerro. ¿En qué? ¿Enfrentamientos en total? En total. En total. En todas las competiciones. Años en primera división. Ujú. Este es un dato que sacó Somos Olimpia. Ok. Te Bien. estoy diciendo años en primera división. Dato no termo. No termo. ¿Cierto? Son datos. Son datos y hay que darlo. No, datos. no es termo. No es terminada. No. Son Bueno, datos y hay me que gusta, darlo. Está bien. Me gusta. Años en primera división. 119 para Olimpia. 112 para Cerro.
Sí. Está bien. Ascensos desde segunda. Pon acá también. Olimpia tiene Cerro. Cero. Cerro tiene una. Mirá, ese Puesto dato. de clasificación histórica de la APF. Olimpia está primero. Cerro está segundo. Ranking de clubes Conmebol. Olimpia está puesto 13. Cerro está puesto 20. Club del siglo. Según la FIFA. En América. Olimpia puesto 5. Epa. Cerro puesto 18. Jugadores mundialistas. Olimpia 30. Cerro 14. Finales entre sí. Olimpia tiene 8 victorias. Cerro 7. Copas nacionales. Olimpia tiene 8. Cerro 5. Ligas. Epa. Olimpia tiene 47. Cerro 34. Finales internacionales. Olimpia 17. Cerro 0. Copas internacionales. Olimpia 8. Cerro 0. Finales de Copa Libertadores. Olimpia 7. Cerro 0. Copa Libertadores. Olimpia tiene 3. Cerro tiene 0. Y títulos de campeón del mundo. Olimpia tiene 1. Y Cerro tiene 0. Ah, Bien. entonces por Son eso, datos. por eso es que te pregunto. Olimpia es Mal superior. llamado clásico. Ah, vos estás justificando. Ah, Él está justificando porque- Está respondiendo la pregunta Exacto. que vos habías hecho. ¿Por qué es que se dice Según la gente, es mala? mal llamado clásico. Mal llamado o clásico. sea, hay personas que escribieron en el chat que es mal llamado clásico. Entonces yo le pregunté a Coque, ¿qué vos pensás Claro. respecto de la pregunta que tira la gente? Exactamente. Y pasa que ahí el chat lo dice, son datos y hay que darlos. No es, esto, yo no estoy termeando, Ok. No estoy termeando. Coque, son un enazo. No, pero son datos, muchachos, hay que darlo, hay que tirar. Hay que tirar estos datos siempre. Pero entonces consulta. Claro. ¿Quién, respondiendo un poco a todos estos datos justamente que vos estabas dando, quién tendría que ser el clásico de Olimpia aquí en Paraguay? Nadie. No hay. Pero no, como no hay. Amigo. No hay equipo. O sea, Mira, Olimpia yo- busca sin un rival. termear. Clásico. Yo no voy a termear, No voy a termear. Ok. Todos quieren ser clásico de Olimpia. Todos quieren ser clásico Claro, de Olimpia. Libertad quiere ser clásico de Olimpia. Guaraní Guaraní quiere ser clásico de Olimpia. El más añejo, ¿cierto? Todos quieren ser clásico de Olimpia, pero está bien. O sea, entiendo que capaz yo puedo parecer termo, todo lo que quiera, pero son datos y hay que darlos. Datos Hay, por más ejemplo, relatos. José CDP, 155 me dice, y aún así te duele que le vaya bien a Cerro. Claro que no. Pasa que hay lugares. Vos te pones 155 y uno le invitas a poner 79, 90, 02. ¿Entendés? Tipo, hay rangos, muchachos, y hay que respetarlos. Y está bien, entiendo. Está bien. Hoy, si quieren que sea termo, hoy voy a ser termo. Al final. Y está Y bien. no estoy siendo termo porque son datos y hay que darlo. Y está Bien. bien. Y puedo ser pesado, claro. Rompo la bola así, pero aún así me quieren. Ameliano te tiene de hijo. te Sí, dice eso la sí, persona. claro, o sea. 79 02 5 Pasa que ahí hay un tema, ¿viste? Que es 79, 90, 02. 02. Y pone 25 ya por el año que supuestamente. Moriste en Belo Horizonte, el mal llamado clásico. No, paren, no, acá no hablemos de Belo Horizonte. A mí, una ciudad que no me gusta, ni sus clubes tampoco me gustan. No me gusta ni Cruzeiro ni el pelotudo Atlético Mineiro. El pelotudo de Atlético Y sí, pues Mineiro. Cruzeiro históricamente siempre le tuvo de hijo Olimpia y también está en que, bueno, Atlético Mineiro te ganó 2 finales, ¿entendés? Y es complicado, así que Belo Horizonte qué? no me gusta, una ciudad de Brasil que no me gusta. Información, señoras y señores, último momento. La cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul tendría planes de casamiento para el 2025. ¿Te imaginas arrancar así? Ah, mira. Son dos personas que a mí realmente me chupan un huevo. Marco, Hola. pero gracias por la Marco, info. Yo pensé que me iba a tirar No, una noticia, no, tipo, no. no sé, mañana ataja Olvera. ¿Vos sabés que Lobo. todavía Sí. ya lo dan por confirmado que mañana atajado Olveira, ¿eh? ¿Vos crees? ¿Ya ¿Usted se confirmó? cree? ¿Usted Sí, cree? o sea, bueno, Olimpia no lo confirmó. No lo confirmó, o sea, Pero se está varios diciendo. medios de comunicación ya lo dan Sí. por confirmado. Hay Pipa colegas que- descartado. Eso es cierto. Eso es cierto. Sí. Dicen que Benedetto recién estaría disponible para el partido contra Vélez. Información sobre Cerro. Ahora sí, vamos a entrar bien porque
le pido mil disculpas por la información anterior. Pero informa Pedro Torres que Cerro Porteño entrena hoy 17:30 horas. A las 16:30 habrá una conferencia de prensa. Un jugador irá a hablar justamente. Gastón Jiménez no sería parte de la nómina y está en duda Jorge Morel, quien ayer no finalizó el entrenamiento debido a una cuestión muscular. Torres y Cecilio han entrenado con normalidad ayer, están disponibles para el clásico. Wilder Viera suspendido por acumulación de tarjetas, 5 amarillas. Y esta tarde Diego Martínez definirá el 11 titular para el partido de mañana. Qué gusto ese entrenamiento previo a los partidos. Demasiado pegado, donde sabes si es que te van a tener en cuenta, si es que vas a jugar o no. Bueno, por el lado de Cerro, entonces... Su carta de gol también está entrenando con normalidad, Jonathan Torres. Jonathan Torres, que para mí es... Chico Acosta para mí, pero va a estar también. Sí, el que no va a estar disponible es Gastón Jiménez, Sí. que para mí es una baja sensible en Cerro, y Jorge Morel. Recordemos que Jorge Morel tuvo partidos interesantes en Copa Libertadores, también en Copa Local contra Recoleta, por ejemplo, estuvo correctísimo, que para mí era... la opción en mitad de campo, no como central, porque recordemos que Matías Damián Pérez ya volvió, entonces la saga de Cerro va a ser Gustavo Velázquez, Pérez por derecha va a estar Benítez, por izquierda va a estar justamente Guillermo Benítez, mitad de cancha seguro lo va a armar de esta manera, o sea, va a estar Piris Damota, seguro, a ver, ahí se me complica un poco, ¿a quién le mete? Seguro va a entrar Fariña, porque no lo tenés a Gastón. No lo tenés a... ¿Gastón no va a jugar? Gastón no. No va Confirmado a estar. que no va a jugar. Confirmado. No estará en nómina, dice. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Falta un cerrista en pasión. Y está... La verdad que el representante de Cerro está... Se olvidó que era previa del clásico. Sin camino. Se olvidó. Hay una foto que quiero mostrar. Mostrame la foto. Nosotros acá... Ah, no. Clásico. Ya, tiro Otro esta nivel. foto porque le están extrañando en el chat, para que se entienda. Claro. ¿Dónde estaba Nelson? Estaban diciendo, bueno, Nelson está ahí. Él está con su señora esposa Rosana. Le mandamos un saludo también a ella. Y esta historia... ¿Esto se puede hacer Zoom, Benja? ¿O no? Estás No. pidiendo muchísimo. Ah, bueno. Espera un poco. Voy a ver lo que decía. Porque puso él, sobran las palabras, puso. Desde el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, él ya visitó. Ahí está, mirá. Bien, Benja. Él ya visitó en su momento el Santiago Bernabéu. Claro, pero fue... Pero ahora, en el nuevo. Ahora es en carácter... No, ahora Ahí con muestra todo, con las espectacular. remodelaciones a lo que voy. Ah, claro, pero también ahora casado. Ahora siendo un señor. Sí. Pero, señor Rivera. ¿Cómo Claro. que estafador con la rifa? ¿Cómo que estafador, ¿Qué muchacho? rifa, Pico? ¿Cómo que rifa, Y peo? pasa que hay una... Viajero de la O está haciendo una Pero eso rifa. es una Ah, sí, peo. ¿Cómo que no? Y no, pues ¿Qué yo pensé que me decía que Viajero de la O era por el tema de las entradas y ese divague de Viajero de la O. Están haciendo una rifa pro viaje. ¿Vos te vas? Ah, Sí, yo viajo el- Saludos a Viajero de la O, que cuando quiera aportar con nosotros, estamos Claro, disponibles estamos. siempre. Ahí, Claro. vamos a hablar. Sí, ¿Cuándo como tiene que viajas? ser. ¿Eh? ¿Cuándo viajas? El martes. El martes se va a Coque, ¿eh? El martes. Así que Miércoles. ningún viaje a Paraguarí pueden organizarlo, muchachos. Ningún viaje a Paraguarí, ni con su abuela ni con su tía. Aviso. No pueden faltarle. Está por- muy enojado. Sí, yo estoy. Y no, vos sabés mi que huevo realmente está yo lleno. también estoy enojado. El huevo está lleno. Mi huevo está totalmente lleno. Dice, Marcos, vos cuando te cases vas a visitar la huerta. Cierto, en el Seguro, Bernabéu, coque en seguro. la olla. ¿Por qué coque en la olla, muchachos? Yo voy a estar en el José Amalfitani. Ah, Y po- Es la segunda vez que me voy a ese estadio. Amalfitani. Bueno, Pero va a ahora ser la sí. primera vez que le veo a Olimpia en el estadio de Vélez. Hola, los P. Dice. Qué bien sus audios hoy, los cerristas, los Coque olimpistas. se va a ver eliminado su club. Y No. bueno, muchachos, en las buenas y en las malas, muchachos. Y si nos eliminamos ahí, listo, estuvimos y estuvimos. La buena y la mala. Va a ganar Olimpia ese partido. El delantero de Olimpia, según Ariel Insfran, Darío Benedetto, no está totalmente recuperado y pese a deseo de jugar el Superclásico, no llegará para el sábado. ¡No! De acuerdo a los informes del periodista Ariel Insfran, el futbolista ni siquiera concentrará. Muy bien, se le va a cuidar. ¿Para qué le van a exigir si no está bien? Tiene que subir su plaqueta o a Joñe, Mayamba o Pepe. Sí, mejor. Ya fue Belén, gracias Belén.
En la mala abandonar Coque, pero si me estoy yendo a Buenos Aires con un punto de 9. ¿Cómo que abandono? Jamás. Jamás. Ni nunca. No. Che, Y me van a decir contra Bulo, pero contra Bulo, ¿sabes qué pasó? Que yo tenía que irme al baño. cierto. Tenía que irme al baño, estaba con muchas cosas. Todo aproveché de Cierto. que nos rompió el culo y me fui al baño. Nos rompieron el... Mirá, encontré a Coque. No, un termo. ¿Por qué Term? No. No. Además rosado. Tuvo nada que ver. Un termo. Yo quiero hablar sobre No, un tema. no, Junior. Yo quiero hablar sobre un tema porque justamente en el Día del Trabajador... Ayer. El partido me fue antes ayer. Ah, ¿qué? Sí. partido? Sí. ¿Me pasó uno? Se jugó... Ahí Dame digo una uno. hojita. Ojonde, YKP. Gracias, Ojonde, papá. YKP. Gracias. Bueno, se jugó el partido de vuelta en la Conca Champions, donde se enfrentaba el Vancouver Whitecaps versus el Inter de Miami. Se jugó justamente en Miami el partido. Recordemos que en la ida había ganado el conjunto de Cubas 2-0 y en la vuelta ganó 3-1 con un global de 5-1. Y ahora voy a decir, Andrés Cubas padreó a Lionel Messi. Padreó, le jugó, pero de igual a igual. Y ahí nos dimos cuenta que cuando un paraguayo entra a la cancha, no importa qué credencial tengas, no importa si sos campeón del mundo, no importa si sos 8 veces ganador del Balón de Oro, educó y eliminó a Lionel Messi, el señor Andrés Cubas. Qué jugador, ¿eh? Qué Qué jugador que me jugadorazo, encanta. me Qué jugador encanta. que también sabe responder. Porque recordemos que Messi Sí. se enojó. Sí. Pero sabemos que Messi es picante. Pero se Se dieron un enojó abrazo y después. se fue. Y después, obviamente, que hubo la reconciliación porque esto se queda todo dentro de la cancha. Pero lo más loco es cómo van 3 partidos seguidos que Messi no puede contra Cubas. Uy. Argentina versus Paraguay, ida de la Conca Champions, vuelta de la Conca Champions. Y Messi, querido, seguí trabajando. Qué Que fuerte. el motorcito no es fácil Primera de vez. pasar, ¿eh? El motorcito no es fácil de pasar, Dios ¿eh? mío, ¿cómo padreaste vos también ahora, eh? Messi nomás me salió un Messi. chiquillo. Marcos de Paul te va a buscar en todo a ti. Marcos mañana salía en ESPN. Ojalá. Cubas de la Villa Olimpia para el mundo. ¿Eh? ¿En serio? ¿En Y serio? Claro, papá, el canterano. ¡Vamos, Cuba! Él Te es esperamos Olimpia. siempre en tu casa, papá, con la franja. Te queda muy bien la franja, Ola, así que te esperamos siempre, Cuba. Pa, Qué vos jugador de que yo repente quiero más. parecía Coque. Historial de Cubas contra Messi, 4 derrotas, un empate y Pau. una victoria solamente. Pau. Torres Gael, ¿qué decís? Enrique. ¿Qué decís, ¿Vos que Torres viajás Gael? desde Formosa? No. No, salimos desde un shopping. Pero esperen, pues yo de verdad no, me sorprende demasiado la mala racha de Macherano. Sí. En serio, ¿qué DT que no le sale una, Gerard? No le va. Increíble. Aunque con al la principio, selección vos sabés argentina que también. viendo el partido de la semifinal, vuelta, al principio yo dije, no, acá se arma, ¿eh? Te pusiste a ver, yo el segundo tiempo Sí, nomás vi. acá se viene, porque mirá, se juntaron justamente los 3 ex Barcelona. O sea, jugó el toque de Messi, Suárez para Jordi que encaja el gol, el 1-0. Franco planillero de mierda. Y después se lo da vuelta y un 3-1. Dice, Marcos, ¿qué opinás de las Kawasaki? Tremendo. Le tremendo. eliminó al Nasser. En la- Acá sí, dice, la Marcos, Champions asiática. ¿por qué no hablas de mi comandante que se eliminó Hay que con un decir equipo algo. Hay que decir algo. ¿Se eliminó? Se eliminó con un equipo japonés. Cristiano Al Nasser. Ronaldo, se eliminó No. mientras uno estaba mostrando las credenciales de que para mí va a ser por lejos el mejor jugador en este siglo que se viene, Lamine Yamal. Decime uno que es mejor que Lamine Yamal ahora. No, algo, pero... ¿Con qué compuso? pase- pero
¿Se acuerdan que yo dije acá? ¿Qué? Va a ser expulsado, barra un penal y la Yamal. El mejor partido de toda esa historia. Gracias a Yamil Laman, iba a decir. Yo también, a mí también me sale así. Gracias a Lamin Yamal. Cuesta pronunciar. Sí, gracias a Lamin, Lamin. el conjunto del Barcelona Marco se fue todo. empató. Pero hay que decir algo, mientras Ahora uno puedo hablar de ese partido, la iba gente. sobresaliendo, otros dos nos recordaban que están Out. a Fuera. punto de decir adiós en cuanto al fútbol. Porque Messi y Cristiano quedaron eliminados de sus competiciones. Diego León formidable, que Millan Bay orgullo paraguayo. Yambay. Espera. ¿Qué es eso? ¿El Barcelona robó para vos? Te pregunto. ¡Epa! ¿El Barcelona robó para Era vos? gol del Inter legalmente. Muy lindo el offside. Ese Muy lindo ese offside inventado, ¿eh? Ese sí. Ese era gol del Inter. Ese era gol, ¿eh? Déjenme. Porque, ¿qué pasa? Que quedaron tan expuestos. Porque viste que Muchacho. famoso Ve te mucho muestra- biribiri con Real Madrid, Es que no sé increíble, qué cosa, es increíble pero... que por una uña del pie haya ventaja. Se anuló mamá. el gol, chico. Además fue lindo. Ah, no me va a sorprender tampoco si le dan esta Champions al Barcelona. Pero, ¿cómo que no? Tampoco Para es mí, sí, para mí sí el le Inter le va a dan. comer en Naya. Ojalá. Tampoco es si le dan. No, dejémonos de joder. Tampoco es si le dan. Para mí fue un partidazo. Tiene o sea, talento, tiene No, jugadores fue, el fue uno de los Barcelona. mejores partidos fue el de mejor Champions. para mí, Pero es después no más, me vengan a decir que al Real Madrid se le ayuda, hermano, con este gol que le anularon al Inter. Está bien. Dejémonos de joder. Está Y es bien. la regla, nenazo. Y no sé, Es muchachos. más, ayer el Para Inter mí, fue... El Inter sorprende porque 30 segundos y Durán mete un taconazo. ¡Qué gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué Yo no golazo estoy del llorando, no Barça! estoy llorando, ¿eh? En un cumple No, se para quedó mí, la no. defensa del Barcelona. 40 Cae segundos, Íñigo, hermano. pero es que a mí no me gusta, sinceramente, Íñigo Martínez no tiene que ser central. No, Es que se deje es de joder. horrible, es Se horrible. resbala, porque viene el pase justamente del costado derecho, sorprende a todos. Y viene la pelotita, taconazo de Turán. Cheney estaba en un cumple, obviamente, pero no es su culpa, porque fue un golazo. Después de eso, rápidamente llega el gol de Dumfries, porque viene una pelota arriba. Todo, viene el saque, perdón. Viene la salida de... En ese fue el primer gol. En el segundo gol, la chilena de Dumfries. O sea, déjate de joder. Y después se fue levantando el Barcelona, que para mí tiene jugadores. Para mí Rafinha jugó un buen partido. El No. gol que metió... No le contaron ese gol. ¿No le contaron? No, Porque gol en contra de Sommer. Pero realmente... si Llore, gol en Baba contra- Blue, llore. No, pero realmente, hablando en serio, si voy a ser objetiva, el Barcelona tiene justificativo futbolístico para ganar esta Champions. En ese primer tiempo en la remontada fue toda absolutamente de Yamal. Sí. Él hizo todo. Él recuperaba balones. El juego dependía de él. Su creador era Yamal justamente. Imagínate, 17 años tiene el pibe. Es un jugadorazo, hay que decirle las cosas como son. A mí nomás no me gusta la personalidad que tiene. Para mí tiene una personalidad de M y ojalá que le cuiden porque está empezando a ser demasiado soberbio. Este es A mí para me encanta Belén. que sea así, ¿eh? Este es para Belén. ¿Te gusta que A sea mí me así? encanta que sea ¿Por así. qué te gusta? Me recuerda a un jugador. Pero no se reproduce el video, no. Cristiano no anda el Ronaldo video. dos Santos Aveiro. Fex, no me anda el video, Ni ¿eh? un punto de comparación con Cristiano Ronaldo. No, pero en cuanto a la actitud, Me dice que no es puede mentalidad. Mandamos otra vez. Para mí es mentalidad lo que tiene. Y está bien. Ojalá que no le coma el personaje. Exacto. Bueno, para mí, Cristiano Ronaldo ya va. ¿Cuántos años que está jugando? Y más de casi 20 ya. Claro, por eso. Entonces, yo creo que está bien. ¿Verdad? Mucho ya lo dice ya que está un poco alzadito, que ya no puede pisar bien, no pisa bien. Entonces dice todo, Marcos. Pero apoyaste a Cristiano, dejaste de joder. Pero yo estoy diciendo que para mí está bien. Para mí Lamine Yamal es más. Ahora me animo a decir que el Barcelona va a ser campeón. Va a ser el campeón de Es la que no Champions. me gustan sus declaraciones que hace. Es un pibe. No me gusta. Es un pibe y después va a aprender. Este video es para Belén. Que hablen cuando me ganen. ¿eh? ¿Qué? A la gente que dice que igual estás demasiado crecidito y tal, ¿cuál es la respuesta de la niña mala a todos estos comentarios? Gracias. Pa' que lo baile. Mientras gane, no me pueden decir nada. ¿Viste? Cuando me ganen, sí.
¿Quién sos, hermano? Hablamos cuando le supere a Messi y a Cristiano en las estadísticas. Mientras seguí formándote. Te cuento que Messi tenía 20 partidos cuando tenía 17 años. Bueno, pero todavía no ganó todo lo que ganó Pero Messi y tampoco- Cristiano. Pero tiene 17 años. Y bueno, pero- no le puede conjugar. Y bueno, y cuando se mantenga Es ahora, más, Lamine Yamal ahora. tiene una Eurocopa y 17 años tiene. Y yo entiendo, ganó con la selección de España. tiene una es liga, más, le una puede- supercopa, le una puede Copa del ganar Rey. la finalísima, le puede inclusive ganar hasta Argentina. Sí. Con la selección de España. Ujú. Pero esperamos, vamos a esperar que se mantenga. Pero está bueno. Vamos a esperar que se mantenga. Exacto, ahí está. Porque Hay que ver cómo eso se mantiene. Es cierto. Eso es cierto. Hay jugadores que despegaron, pero no supieron mantenerse en el aire. Y hay que esperar. Y es difícil. Espero que Dice, con esa 16 años soberbia- ya ganó. Bueno, también. Llore, Kylian Baba Mbappé Blue, había llore. ganado- No, mira, te están Kylian poniendo tu Mbappé- sticker. Kylian Mbappé había ganado el mundial con 18 o 19. ¿18? Kylian Mbappé. 18 años ganó. Kylian Mbappé Mbappé. ganó con 18 años. Con Bueno, y en esa época también decíamos lo mismo de Mbappé, 18 que si creo se que era. mantenía... 18 años tenía. 18 años. Y si se mantenía iba a estar... No, es que ese puede ser el tema. Hay tiempo, no podemos nosotros decir, tipo, che, no, estás loco este. No, obviamente que no se puede comparar Lamine Yamal ni Cristiano ni Messi. No se puede comparar. No. Acá dicen, Cristiano- Yo creo que va por un buen camino. Cristiano Rolando a los 17 Rolando. años barriendo Portugal. No. No te- Kevin tenía Jambay 17. a los 17 Eurocopa y a nada de un triplete. Igual no podés. No, el Yamal va a ganar la Champions y Balón de Oro. La finalísima Yo también va a creo ganar. que si el Barça Sí, va a ganar sale todo, campeón, va a ser yo mejor no jugador creo que Yamal del gane. mundo. Vos decís que le van a dar a Va a Rafinha. ganar la Sí, próxima ya. Copa del El Mundo. tem- España va a ganar Rafinha. con Yamal la Copa del Mundo. El tema es que Rafinha bajó el nivel, pero en la Copa del Rey no apareció. Bueno, metió No. el gol justamente. La asistencia me gustó igual de Rafinha. Sí, ¿eh? pero igual no está, no es el Rafinha, parece que entró en un... ¿Y qué opinas de Vinicius Belén? No, Vinicius, para mí, a mí no me gusta Vinicius. ¿No te gustó nunca? Nunca me gustó. Festejé los goles porque es del el gol es del club, es del Real Madrid. Para mí siempre está primero la institución, después está el jugador. No me gusta Vinicius. Rafinha bajó un poco, sigue siendo determinante, eso es cierto, Acción Franca. Sigue siendo determinante porque el último partido lo demostró, pero para mí en la Copa del Rey no. No. No, Barcelona va a ser el campeón de la Champions. Tiene que, pero igual va a ser un lindo partido. Para mí, Barcelona. la final va a ser Barcelona-PSG. ¿Quién gana mañana, Belén? Mañana. Epa. No sé, pues no voy a poder ver el partido. ¿Pero quién decís que gana? Para mí que va a ganar el local. Va a ganar Cerro. El local. Mañana. No, pero hablando en serio, me encantó ver este partido. Era un digno partido de semifinal Barcelona-Inter porque Arsenal-Paris Saint-Germain me parece que se quedó realmente ahí corti con el primer partido, con el partido de ida. Me gustó, lo que me preocupó realmente, me disgustó, lo que me preocupó es lo de Lautaro. Muy temprana la salida porque tuvo una, creo que sintió alguna lesión o algo así. Vamos a ver si es que llega para el partido de vuelta porque ya es la próxima semana. Ya esta semana que viene ya se cierra todo, básicamente. Vamos a saber los finalistas para el 31. Y yo digo que el campeón va a ser Barcelona. Tiene todo, tiene Rafinha, tiene Yamal, que te cambia el partido. Denle el balón, denle nomás ya el balón de oro. Claro. Dios mío, Belén. Denle nomás ya. Yo te juro que no te puedo escuchar sin pensar que estás haciendo a propósito. No, pero sí es verdad. Escudo Timufa de MM Blue. No. Qué épico, el mejor jugador del mundo. Es 17 añitos. Le pidió su camiseta a Thierry Henry. Henry le estuvo ahí. O va a ver a No, pa, no, eso, no. Messi le bañó. Messi le dañó. Qué loca esa foto, ¿eh? Me puede ser cualquiera, si quieres la de Arsenal o Barcelona, la que tú elijas. Le dijo a Henry Yamal, ¿viste? ¿Es ilegal saber de fútbol en pasión? No, claro que sí sabemos. Escudo antimufa de Meme Blue, dice. No. Vamos a esperar los partidos de la próxima semana a ver cómo es que se dan las definiciones. Pero Vamos a ver, porque realmente se merece el Barcelona. Se merece.
Aunque no quieras. No, se me. Muchachos, semana de clásico. Vamos Mañana a de hablar clásico. sí, vamos Hablemos a del hablar clásico. del clásico porque Olimpia ¿Quién y mata? Cerro Gatito. Porteño, Gatito Fernández. Gatito ataja mañana, Alexis entonces. Martín, ¿no? No. Yo quería ver a Gatito, Alexis Martín. Gatito va a ser el titular. Voy a hablar John Baez de Cerro. discusión. Vamos a hablar nosotros No, Baez de nosotros Cerro. no, ya. No. Y ahora me confirmaron que nosotros no vamos a hablar de Cerro Porteño. Ah, ¿legal? Sí. Ah, mira vos. Y bueno. Pero Y bueno. bueno. Dice envidiosa porque no tenés más 17 años. No, mañana cumplo 26, la verdad. Mañana cumplís Mañana 26. cumplo 26 años. Ya, qué loco. 26 años. 20. Chiringuito. Hija de 1026 años ya. Sí, 26. Chao, se va, Joven. se ¿Qué le va, ve? se va el tren, ¿eh? A la gran. Se va, Mira, Core. Ok. ¿Qué se va el tren? Y yo, el mío que ya se fue, pio. No. Mira, Core. Hola, ¿cómo están? Ya hay predicciones para el clásico. Vamos a hacer. Felicidades, Belén. ¿Dónde farreamos? Dicen los muchachos. Y no, yo no farreo. Mañana vamos a comer choricito acá, ¿eh? ¿Siempre me está diciendo? ¿A qué hora, ¿y a qué hora hay que venir? Y vamos a venir para el almuerzo acá. ¿Para el almuerzo? Sí. Almuerzo, entonces, Almuerzo, y puta. choricito. Yo- Chori con queso. Yo he hecho la cena en la semana que viene, que es En los partidos de Copa. en los partidos de Olimpia y de Cerro. ¡Ay, pepete! Ya está, ya. Y Bogotá, cheto. ¡Va! Gestión Marco Botella. No te voy a traer alfajor. Mentira. Mentira. Voy a traer un Sí, trae ese alfajorcito. alfajor realmente de allá, puretísimo. vamos a ver. Ya, uno gusta blanco la y negro. choricito, los perros. El Chorizo con Mañana chorizo, entonces. chorizo con queso. Chorizo. Ah, Sí. qué rico, qué rico. Me encanta el chorizo. 26 años de aporte, Belén. ¿Cuál es el dice. chorizo favorito de ustedes? A mí me encanta el chorizo de Viena y el chorizo parrillero. ¿Y el tuyo? Yo soy fan del chorizo con queso. Ah, mira. Vos sabés que yo también. No se puede nomás decir esas cosas A mí porque... me gusta el o sea, toscano. Ahora voy a aprovechar para decirme. A mí me gusta también el chorizo con queso. No podía decir nada porque Nelson es un dictador. ¿Por qué, Pico? Y porque él dice que vos sos... Que no te tiene que gustar esa Exacto. Te voy a traer Es un Piqui. dictador. Nada que Te ver. traigo. Digan yo quien quiera alfajor, lo voy a traer para el chat. Yo quiero alfajor. Yo también quiero, ¿no? Yo, No, ese... con el chat yo estoy. No, pero yo, wow. El misionero es el favorito de Marcos. A mí que me gusta el A mí me chorizo encanta el misionero. chorizo misionero, ¿eh? Toscano y de Viena. Es que yo tengo un tema. Yo no sé si se podría considerar embutido la butifarra. ¿Vos sabés que la butifarra frita, papá, con mandioca o batata, cómo entra? Famoso el chipero. Ya le coge butifarra lo usó. ¡Qué rico! Butifarra con chipa. Banco, Marcos. Por eso estoy así como me ven. Estoy ¡Ay! explotando. O sea. No. Pero ya vamos a volver, ¿eh? Qué pesado. El lunes. El lunes me inscribo, ¿eh? Me inscribo al gimnasio, los perros. Y se viene el cambio. Porque ahora estoy. Mira, A ver, entro todo en la ahora, plana. a pleno. No, mostrar entró tu todo en músculo. el plano. A pleno y mostrar tu músculo. A pleno y mostrar tu músculo. Se viene. No se ve, viene. co. Ay, se viene. ¡Epa! Se viene. ¡Ay! ¡Ay, de vos! Tu vacuna. ¡Ay! Me puse. Che, ¿Eh? hablando de eso, los perros se están aplicando la vacuna COVID con el de influenza. Sí. Ese te deja knockout, será. No pongan juntos. No se pongan recomiendo juntos. vacunarse. Yo me vacuno contra la influenza. Viste que la gente dice, yo me vacuno para la influenza y cómo te va a vacunar, entonces ¿cómo te va a contagiar? Máximo con un saplé me tira sobre la avenida principal. Máximo Juan. Máximo, desastre los dos juntos. Yo ¿Qué? quiero que envíen audio los cerristas y olimpistas. Sí, yo quiero escuchar 0986 cómo sale. Dale, nada. 15 21 80. Vamos, La muchacho. pregunta del millón. Super clásico de papá. ¿Quién ¿Quién? gana? Ah, perdón. ¿Quién para ustedes tiene que atajar tanto en el arco de Cerro como para ¿Y por para el qué? de Olimpia? ¿Y por Y qué? ahora voy a hacer la pregunta en la mesa. Dale, Esto va a ser para clip. vamos. A pleno con Coque. Muy bien. ¿Quién más? oye. Ricardo. Ahí sí no estaba usando el celular. Venga, carajo, ¿eh? Bueno. ¿Quién tiene que ser arquero para mañana en el clásico? Tanto en el arco de Cerro como en el arco de Olimpia. Belén. Me mantengo en la filosofía que estaba pensando días anteriores. Espera, Belén. Benja. Venga, Ay, Belén. cuando es Belén, vos tocás el... Y cambiás y vas a pleno con Belén. Cuando dice Marcos, vas a pleno conmigo. Y cuando Coque hable, a pleno... ¿Está bien? Ahora sí. Bueno. ¡Epa! ¿Quién? Estaba Perdón. concentrado en Estaba Belén. concentrado en Pero Belén. calmate un dijo. poco. Él se Ah. No vaya a desarmar la computadora, venga, por favor. Venga, mira, está rojo, ¿eh? ¡Ah!
Bueno, ahora sí. Belén. Buena, Benjita. Qué Bueno, mantengo mi filosofía de la semana. A mí me gustaría que en el arco de Olimpia ataje Versa este clásico. El tipo se merece las oportunidades que tuvo, las aprovechó, se desempeñó muy bien bajo los 3 palos. Yo creo que hay que cerrar como ese círculo en la Copa de Primera dándole esta titularidad ante Cerro Porteño. Y por el lado del Ciclón, a mí me gustaría verlo a Alexis Martín. Alexis Martínez. Sí, vos sabés que me gusta mucho como jugador porque demuestra mucha seguridad en el arco de Cerro Porteño. Ok. ¿Y vos, Marquitos? A pleno con Marcos. ¿Por qué le quería decir? Porque se arreglaron la ceja, ¿no? No me saqué, sí que. Hablando de eso, para mí el arquero de Cerro Porteño no hay dudas. Va a ser Gatito Fernández. Pero para Olimpia, y ahí pongo un porqué. Gastón Olveira tiene que tapar en los 3 palos. ¿Por qué? Uno, porque va a generar en la afición una locura. Y también es un peso más para el cerrista. Que Gastón Olveira esté en el otro arco, yo sé que está recién recuperado, pero tiene que ser el arquero mañana para generar y que Olimpia tenga aura. Coque. Bueno, para mí... Ahí está. Para mí en el arco de Cerro va a atajar Gatito. Tiene que atajar Gatito. Y en el arco Olimpia me genera algo, porque Versa viene bien, pero creo que esté Olvera en el arco genera miedo. Esa es la realidad. Genera otra cosa que esté Olvera en el arco. Que vos decís que es una cuestión de jerarquía. Claro, de jerarquía y psicológico. Prepara la cola. No. Yo le quiero ver a Olveira en Copa. En Copa nuevamente. Y me da una tranquilidad que Olimpia tenga sustituciones en el arco y que ambos puedan demostrar capacidad. Porque, bueno, ahora en mayo sigue la Libertadores, sigue la Copa de Primera y arranca la Copa Paraguay también. O sea, habrá posibilidades de recambio también. Obvio, Gatito y Versa, Olveira es one season wonder. Amigo, Olvera viene siendo el mejor arquero del fútbol paraguayo por lejos hace mucho, ¿eh? Sin ser termo. Acá estoy viendo una información Sí. que tira Marcos sobre Gastón Jiménez. O sea, ¿cómo va a ser el mediocampo de Cerro Porteño? Eso es lo que a mí me ¿Cómo preocupa. va a ser medio campo de Cerro? Y bueno, en el caso que yo asumo, al menos lo que yo pienso es que si no estará Gastón Jiménez, el doble 6 podría ser Piris Damota con Morel. Borrell ayer se retiró de las prácticas Hay con que molestias esperarlo. musculares. Y hay que esperarlo porque Cerro Porteño entrena esta tarde. Sí, 5:30. Y justamente allí van a ver si es que estarían a disposición Gastón y Morel para este superclásico. O sea, Sí. esta va a ser la última prueba para ver cómo puede reordenar Martínez su mediocampo de acuerdo a lo que va a ser el partido de mañana. Realmente está difícil porque, mira, para mí Gastón Jiménez es uno de los pilares en Cerro Porteño en cuanto al mediocampo. Wilder Viera, recordemos que tiene acumulación de Sí. amarillas, no va a estar tampoco, pero el tema es preocupante. El tema ¿Quién acompaña a es Robert preocupante. Piris? ¿Quién va a estar al lado de Robert Piris Damota? ¿Por qué? Porque para mí Carrillo no tiene un perfil adecuado como para ser un volante tapón. Doble 6. Fariña para mí tampoco es un volante para doble 6. Entonces, hay un problema en Cerro Porteño que es en el medio campo. Y justo, dicen- sí. Alan Soñora. No. Para mí Alan Soñora no tiene que jugar el clásico, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? No tiene que jugar el clásico. No. Yo sé que ya Yo creo que escuché sí, mucho, dice. ya escuché muchísimo humo de Alan Soñora. Ya estoy cansado, en serio. Es un jugador que no participa, no Bueno. juega y solamente le importa su cabello, no le importa jugar al fútbol. Es un jugador -1 en Poneme Cerro música Porteño. de tensión, Es por un favor, jugador Benja. Demasiado mucho lo que está pidiendo. No, espérate, puso Gustito. Me cayó la boca. Quédate. No le digas así a Benjita. Me callo. Nunca ¿Qué más. ¿Cómo que estaba no va a estar diciendo? el motorcito cracks? Marco Craxton Morel, por Jiménez? favor. No va a estar Para el mí, Gastón Jiménez. Soñora, yo sé y escuché lo que dijo.
el vicepresidente Juan Carlos Petengil. No es contra el club lo que yo estoy diciendo, está contra un jugador que viene a jugar en Cerro Porteño. Es un jugador que tiene que demostrar que está vistiendo estos colores. Jaque. Mira, Me está mostrando. Jaque. acá están estos colores. Esto se representa. Y este rojo que está acá no es solamente el color del club, es la sangre de un jugador que quiere jugar en Cerro. Este tipo no tiene... Y el azul que representa las venas. Me descolocaste. Y Zico, las venas azules. No, Venazo, Parece yo con no tengo, azul. El azul es... Y el rojo es la sangre. El azul son Coque, te pido por favor que te tranquilices. No, tenemos que hablar Pero nosotros sí, de Cerro. Pero por eso. pero sí. Alan Soñora no puede ser jugador de Cerro. Ya son 16 fechas en las cuales no demostró estar a la altura. Ya sé que jugaste Marco. con Pulisic, papá. Yo te pregunto. Ya sé que jugaste con Pulisic. Renato Sánchez jugó con Cristiano y estuvo en la final, pero después desapareció. Yo te pregunto. celoso porque Soñora tiene tiene cabello y vos no, Marcos. ¿Qué haría Marcos? Sí. Y le pregunto a la gente también que nos envíen sus audios los cerristas y las cerristas. ¿Qué harías vos si fueses presidente de Cerro Porteño y ves el desempeño de Alan Soñora? ¿Qué harías vos con el presente que tiene el jugador? Yo hablaría con él directamente y le preguntaría cuáles son sus intenciones. ¿Cuál es el problema? No, qué intenciones tiene con Cerro Porteño? Sí, yo sé que cada uno de nosotros estamos acá, yo vengo acá, me encanta hacer esto, pero lo hacemos, estamos cobrando. Claro. Yo quiero saber nomás si Alan Soñora lo que quiere es llevar plata del club o quiere jugar a la pelota. Porque profesionalmente, ahora mismo, está demostrando que no está a la altura. Yo le hablaría y le decía, ¿sabes qué, hermano? ¿Jugado? O sea, vos le Como harías, ve con Pulisic. vos le harías comer banca como presidente. Directo. Yo no entiendo que Martínez ve tanto en él. O sea, porque Martínez... Le echaría a él y a Martínez, dice. Sí, Le- Freddy Vamos, fuese, vamos, si vamos Freddy con audio, fuese. 44 minutos y todavía no reproducimos audio. La Perdón. gente ya se está enojando. Perdón. 0986 15 21 80. La gente Escuchemos. puede enviar sus audios. Acá ya no envíalo. Albóndigas con arroz quesú, Yu, Coque y Marcos. Mira la pinta que tiene este papá. A ver, vos. De ¿Yaguta? Rico, sí. Le pecó que pucha, Marcos sí ve los WhatsApp. Pero estoy leyendo, muchachos. A ver, vamos a reproducir. Hola Belén, hola Marcos, Hola. Hola. Coque. En mi opinión, yo lo banco a Versa, pero si vamos a por estadística, Olveira. Pero bueno, es un lindo problema para Busto, ojalá que pueda resolver y que mañana ganemos. Belén, una cosa nomás te Sí, pido, decime. no vayas a decir el resultado, por favor te pido, Ah, bueno. porque yo sé que mañana ganamos el clásico. Ah, bueno. Bueno. No voy a decir. Ok. Está bien. A ver, Resultado no. resultado no, te pasó un kilo ese. Hola, pasiones de Emilio Cousin Kids. Ayer empezó el mes de mi cumpleaños, que sería el 28 de mayo. Bien, El miércoles tuvimos Champions League, tuvimos Barcelona versus Inter, donde Inter empezó ganando 1-0 a los 1 minuto. Luego viene el segundo de Inter. En dos desatenciones del Barça en el 1-0 y en el 2-0. Luego viene el descuento de la Miñamal. Luego lo empata Ferran Torres. En el segundo tiempo mete el tercero Inter. Luego viene el 3-3 de parte de Rafinha en un golazo tremendo para que en la vuelta en Italia sea un partidazo en la vuelta. Hoy tenemos por la fecha 17 tenemos 2 de mayo versus Luqueño a las 6, a las 8:15 tenemos Recoleta versus Guaraní. Y que Recoleta necesita sumar y Guaraní también para estar cerca de la punta. Y mañana tenemos el superclásico del fútbol paraguayo en la Nueva Olla a las 5:30, el superclásico tan anhelado, donde esperemos que sea una fiesta para todos los que se van a ir y que no haya disturbios. Y bueno, no, pasiones, tío, le quiero mucho. Grande, a ver. Buenas tardes, los muchachos. Buenas. Hola, Belén, Hola. Marco, Hola. Coque, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cerro y Olimpia juegan mañana. Hoy Sí. fue el primer grande. El segundo de la tabla. Guaraní. Guaraní gana 3-0. Vamos, Guaraní. Doblete
de Queso Hernández y un gol de el Mago Mendieta. Solamente eso. Y esperar el resultado del empate. ¿Por qué le cortaste? ¿Por qué le cortaste? ¿No le corté? Hasta ahí nomás. No. Para Ah. de Cerro Olimpia y que Libertad pierda o empate contra Tembetar. Eso nomás. Muchas Bien, gracias. Bien. Hincha de Guaraní, en serio, ¿eh? Sí. Bueno, Busca según Dani Maciel, Cerro ¿Qué hay? Porteño tiene un probable equipo. ¿Cuál es el ¡Epa! probable? A ver, El ¿qué va a estar en el probable de medio? Ciclón. A ver, Cerro. A ver, porque obviamente esto se va a confirmar esta tarde. Pero Claro. esto es un probable. Porque Martín. recordemos que Morel está en duda, pero él aparece en el 11. Muy bien. En el arco, Gatito Fernández, Epa. Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Matías Damián Pérez y Guillermo Benítez. Juan Manuel Iturbe por derecha, Morel, Robert Piridamota y Pachi Carrizo. Morel. Después, Cecilio Domínguez y Jonathan Torres. Este sería el equipo que presentaría mañana el Ciclón de Barrio Obrero para recibir a Olimpia por la fecha número 17 en el Superclásico del fútbol paraguayo. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Creen que habrán cambios? ¿Qué opinan ustedes? A mí me gusta. Para mí que es bastante ofensivo. Se tuvo que reformar en el mediocampo por... Bueno, esto confirma que Gastón Jiménez probablemente no llegaría. Capaz que No está está en la- nómina, ¿eh? No, no Capaz está que está en nominado. la- Si te dicen eso. Sí, no. yo creo que Piris no está. con Morel. Justamente el doble 6 que va a utilizar. Me gusta. Pachi y... Pachi, Cecilio y Torres. Pachi, Cecilio y Torres. Sí, entonces yo creo que Pachi jugaría una especie de enganche, más o menos. Cecilio recostado por izquierda y Torres sería el único punta. Repetime, Pipo, dice ahí la Te gente. repito, mi querido Santiago. 208. En el arco, Gatito Fernández, Benítez, acompañado de Velázquez y Matías Damián Pérez. Guillermo Benítez, Juan Manuel Iturbe, Morel, Robert Ayrton Piridamota y Pachi Carrizo, Cecilio Domínguez y Torres sería el equipo de Cerro Porteño. Bastante ofensivo, la verdad. Me gusta, Sí. me gusta porque ¿sabe qué pasa? Busca victoria el equipo. Morel demostró ser un jugador que te puede dar mucho defensivamente y Claro, también muy ofensivo. versátil. Exacto. Recordemos que Guaraní jugaba más de volante. Cerro Sí. lo usó mucho de central, paliando un poco la ausencia de Matías Damián Pérez, que estaba Claro, lesionado. no te puede hacer doble oficio. Y Diego Martínez vio y lo exprimió en ambas posiciones y ve que ahora, justamente por el tema de Gastón, va a tener que utilizarlo allí. Dice Sí. Cerro 4, Olimpia 1. En el 2021 fue la última vez que Cerro le ganó a Olimpia. 2022. Todavía no estábamos nosotros. 2021. 2022. El 4-0. Pero espera, No, ¿dónde? Pero 1-0 espera. en la olla. En la olla. Ah, en No, la no, olla. Defensores, En la olla sí, con gol En de la Claudio olla. Aquino. Claudio Aquino, golazo. Sí. Golazo. La última vez que ganó Cerro Porteño a Olimpia fue 1-0 en... Bueno, Cerro Olimpia en la olla. 2021. Y el gol lo marcó Claudio Aquino. Claudio Aquino, golazo. Fuera del área había Fuera sido, del ¿verdad? área. Fuera del área. Tremendo zapatazo. Me acuerdo que Saúl iba a marcarlo. Detrás estaba llegando Ale Silva. No pudieron atajarlo. Y entonces marcó el 1-0, el único gol, justamente, que dio la victoria a la 2021. última. Felicidades, Coque, por ganar el clásico. No, yo te quiero felicitar a vos, bro. Felicidades por ganar el clásico. Es más, le quiero felicitar a todos los hinchas de Cerro. Felicidades por el clásico que van a ganar. En serio, muchas felicidades. Felicidades, en serio. Muchas. Qué lástima. Pero Che, no hay ay, pro- qué lástima. Bueno, felicidades. Ea. Pero no hay probable de Olimpia. O sea, Todavía ¿cómo no. se va a plantear? Todavía no. ¿Va a Porque haber de vuelta hay una línea de algo. 3 o no? Ahí está. Informa justamente Ariel Infran, señala que el director técnico de Olimpia, Fabián Bustos, trabaja con dos equipos. Uno con un sistema de línea de 3 en el fondo y otro conformado por una línea de 4. En este caso, Belén, Joseba, Coqueva, ¿qué sistema les gustaría que utilice Bustos para el clásico de mañana? ¿Línea de 3 o aseguran la línea de 4? Belén. No, línea de 4, papá. 4-4-2 en un clásico. Dale nada. No puede leer el probable 11 de Cerro Porteño Gusto para que prepare su equipo así. A mí me gustaría que sea una línea de 4. Yo
Yo creo que no va a usar la línea de 3 Bustos. No. Porque primero que nada, el equipo de Cerro es totalmente ofensivo. Si tenés pocos hombres atrás, te van a vacunar de una. No. Vos tenés que jugar 4-3-3. Juega 4-3-3. Fácil. Jugá un 4-3-3. ¿Y No cómo te sería compliques tanto y listo. el mediocampo Porque de Olimpia? Richard Ortiz sí o sí va a jugar. No le va a sacar a Richard Ortiz No, menos no en le un va- clásico. no le va a quitar. Eso de, por más que los perros pidan que se le saque y todo eso, no le van a sacar. Así que ya sabemos. Si queremos como un equipo en base a Richard Ortiz, porque no se le va a sentar en el banco, tiene que ser un 4-3-3 acompañado con Javi Domínguez y Ale Franco, que ahora están bien. Para mí, el superclásico no da para experimentos. Para mí, el superclásico hay que jugarlo como un clásico. Ir a ganar y no a experimentar. Para mí, la línea de 3 no funcionó No. porque está planteando de vuelta a Bustos tenerlo a Richard Ortiz de stopper. No funcionó. No jugó bien Richard Ortiz en la línea de 3 y está buscando lugares y está buscando la quinta pata al gato. Y es un clásico. 4-3-3 o 4-4-2. Dejémonos de macanada. Bueno, a mí me gustaría Olimpia. Versa por derecha. Barreto, Alfonso, Licha, Zavala. Barreto de lateral derecho. Perdón, Espínola, Beto Espínola. Beto. Perdón, Beto Espínola. Beto Espínola. En el medio campo, me gustaría. Bueno, Richard va a arrancar, ¿verdad? Pero a mí me gustaría probar Franco con Domínguez. Por derecha, Leguizamón. Por izquierda, Tobías Morínigo. Arriba, Derlis. Y me animo a decir Hugo Benítez. Hugo Adrián. Segundo tiempo, Prato. No está mal. No está Ese es mal mi ese equipo que a mí me Ese gustaría sería con un poner. 4-4-2. 4-4-2. Bueno, yo jugaría un 4-3-3. Jugás Beto, que no me gusta, pero no sé también cómo está Olmedo. Sí, entre Olmedo y... Claro, Beto. El chico Alfonso. Licha, que juegue Zavala. Que juegue Richard más atrasado, acompañado de Alex Franco y Domínguez. Jugás por derecha, me gustaría que juegue Leguizamón. Sí. Por izquierda lo pongo a Morínigo. Después hago el cambio si quiero que dentro de redes, que pase que cambien los lados. Y mi punta sería Derlis González. Derlis. Sí. Una especie de 9 ya. Sí. Que está instalado así como 9. Pasión Olimpia, Yeuma. Pero muchachos, estamos Informa. hablando. Estamos hablando. Recién dijimos el 11 de Cerro y Dijimos ahora 11 estamos de diciendo Cerro. lo de Olimpia. ¿Qué coque te gusta de 3 o de 4? No. No. Informa el jefe de eventos deportivos de la Policía Nacional. ¿Qué dice, Marcos? Hinchas de Olimpia no podrán ingresar a la nueva olla con instrumentos de percusión ni banderas. Jugó Cacaroto. Ni banderas. Cacaroto. Se huele, se huele. Y sí, está bien. No, está bien. Está bien. Igual se hace una fiesta siempre. Y bueno, ¿sabes qué pasa, muchachos? Pasión Olimpia, ustedes dicen en el chat. Pero ustedes tienen que mandarle a la China a su representante Cerrita que no vino hoy previa al clásico. Esa es la realidad. Eso usted tiene que mandarle a la China. A Franco le tiene que mandar a la China. Si Franco está acá, le iba a defender a Cerro. Y si yo le defiendo a Olimpia, pero ahora, ¿quién está para defender a los cerristas ahora mismo? No está nadie. Ah, mira un poco. Marco alto. con C, ¿no? No, Marcos Yo José. Estabas viendo, ¿sí? Estoy viendo Ujú. un tuit de Andrés Rolón, que es información de Álvaro Aponte, y hay un probable de Olimpia para jugar el clásico ahora que se maneja. Bien, bien, Esto bien. con Es resp- Probable de de Olimpia. Olimpia. Probable de Olimpia que se está manejando en estas últimas horas con respecto al clásico del día de mañana. Es una información de Álvaro Aponte y menciona Olveira en el arco, ¿Sí? línea de 3 en el fondo. Línea de 3. Sí. Mamita. López, Alfonso y Ortiz. Oh. Se habla de Olmedo u Espínola, Olmedo o Espínola, Franco, Domínguez y Zavala. O sea, Redes o Abreu. Derlis ¿Redes o Abreu? sí. Abreu, mira. Derli y Leguizamón. Eso se está hablando, de eso se está hablando ahora. Justamente es un probable que está tirando Álvaro Aponte. Yo estoy para defender a Cerro, dice los muchachos, sí. Felicidades a todos los cerristas por el clásico. Ya era hora de que ganaran uno. Quiero felicitarle a todos ustedes y bueno, qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Necesitamos un debate de Sambre y Fe. ¿Sabe qué pasa? Sinceramente, como dije, no da, es de un clásico, Bustos. Es un clásico, Bustos. No puede ser que se plantee jugar con una línea de 3. O sea, hay que
Usted me van a decir, no, pero Iturbe ya está viejo. Pero si tiene la posibilidad y si tiene los espacios, va a correr y va a meter los goles que sea. Jonathan Torres. Va a ser un festín para los Es un los extremos de infierno Cerro, para boludo. Olimpia. Yo no entiendo cómo es que se plantea jugar de esa manera. Lo que sí me sorprende con este 11 justamente es la posible incorporación del Chico Abreu, que realmente para mí demostró que sí está, pero hay que meter jugadores que jueguen clásicos. Y Olimpia, si tiene este problema de cuál es el sistema de juego, no está encontrando gustos, o sea, está medio difícil, ¿eh? ¿Tú que te hiciste cagaroto? No. Hay que jugar la misma formación contra Luque, 4-3-3. ¡Sí! ¡Sí! ¡Loco! ¡Hágame caso! Yo voy a dirigir Olimpia ahora. Bueno, Y tú tenemos audio de WhatsApp, ¿eh? lesiona a Richard y pasa a ser ídolo del Club Olimpia. No, pará. Tenemos audio, a ver. Audio. Dale. Hola, sí, Hola. aguante Cerro, Eso, bien, Capelú. bien. Mañana es el gran día, 0-0, tiene que ganar, va a ganar los pingüinitos. Vamos a darle cha. Y el verdadero rey de Copago es Independiente, creo que va. Así que vamos a calmarnos nomás. Aguante Cerro, mañana un 2-0. Coque, yo soy olimpista ahora. No, el tema de la bandera realmente no entiendo por la parte de Cerro, no debería de ser porque Caroto ahora. Para evitar el problema también, Coque. Yo, por ejemplo, realmente me voy con mi hijo. Yo me voy con mi hijo, por ejemplo, a la cancha y mi hijo tiene 5 años y la última vez que me había ido con mi hijo, quilombo y en platea hubo gol. Y eso. La verdad que me voy porque él es apasionado por Olimpia y le gusta. Está bien. Pero Hay que disfrutar en familia. Ojalá haya seguridad de este clásico. Sí, ojalá sí. Y que gane Olimpia, obviamente. Obviamente. Saludos. Saludos, mi querido. Saludos. Bien la Buenas gente. tardes, saludos de Natalio, bendiciones Salud. a su familia, que Dios le bendiga siempre. Y aquí comiendo un tallarín recién cocinado de gallina casera con ensalada de repollo con mandioca y sopa paraguaya. Ay, puta, un festín. Vamos, ¿Y qué le Natalio. dije? El Real Madrid iba a perder con el Arsenal Y es cierto. y que Barcelona. Ojalá gane visitante al Inter. ¿Para qué resultado? 2-0. Quiero preguntar, ¿cuándo juega Libertad? Ustedes no saben. Sí. Quiero saber de mi club cuándo juega. Liberteño, ¿eh? Y también soy hincha de estudiante. Estuve en tiempo en la provincia de La Plata en 2012-2013. Estuve trabajando en La Plata. Bien. Abrazo, chicos. Abrazo. Saludos a nuestro querido señor de Natalio. nada más. Y lo único que pienso con esto de la prohibición de las banderas y los instrumentos para la hincha de Olimpia es que calientan los JBL, boludo, para intentar competir contra la 79. Se calienta la JBL. No. Si Bustos pone línea de 3 mañana, con 3 extremidades va a terminar el sábado. Hijo de la gran puta, qué táctica más abominable de la línea de 3 en Sudamérica. Es horrible. Es horrible. No estamos en Europa, boludo, para Sí. poner línea de 3. Banco Hijo de totalmente. Y no tenés tampoco los jugadores, ¿eh? Eso es lo que pasa. Jugar 4-3-3, boludo. Jugar 4-3-3 deja de complicarte. Bueno, no sé. Está bien abrir debate sobre eso, porque mirá, pero- mirá, no puede ser que él no se dé cuenta. Los jugadores no están acostumbrados a jugar una línea de 3. Olimpia no está acostumbrado a jugar con una línea de 3. Richard se sintió muy incómodo en esa posición en la que le pusieron la vez pasada. No jugó, no rindió y ni estuvo cerca del nivel que mantiene en la mitad de la cancha, que para mí también es un poco bajo porque Richard no está bien, pero no puede seguir insistiendo con una línea de 3 que no le está sirviendo a Olimpia. No le está sirviendo a Olimpia. Y es como que si sale con una línea de 3 Fabián Bustos, es realmente ponerse el moño y llegar a la olla. Regalito. Para mí es regalito. Tienen que jugar 4-3-3 o un 4-4-2. Coque, ¿tenés miedo? No. Sí tiene miedo. No. Ni en el banco rinde Richard. Hasta línea de 5 mejor totalmente. Total. Coque, ¿tenés miedo? No. Vamos a escuchar audio, chat.
denle los celulares a sus originales dueños, los chepiceros de cerro que mandan audio. Qué puta. No. Bien, Marco, siempre del lado correcto. ¿Qué es esto? Coque, yo soy limpio. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Estaba mostrando la remera. Dale. Coque, yo No está saliendo, no está saliendo. Mirá vos. Yo soy limpio. Así te iré a agarrar, Marquito, No. agarrando con orgullo la camiseta de muy porteño. El ñoño de Pilsen rinde más que Richard. No. Tampoco faltando el respeto, muchachos. Es un jugador de jerarquía. Solamente que no se siente cómodo en la posición en donde le está. Yo te digo, para mí no hay que jugar con línea de 3. No tenés que jugar con No línea de tenés que tres. jugar No. con línea de 3. Cago que va. No, ¿sabes qué? ¿Cago qué va? ¿Me da permiso, jefecito, para irme al baño? No, ¿cómo que jefecito? Usted puede irse y hacer lo que quiera de su vida. Usted no Díganle quiere a Marco comer jefecito. torta. Díganle a ¿Tenés, Marco vio? jefecito. ¿Ya? ¿De A él, verdad? a ¿En él- serio? a él le molesta que le digan jefecito. Si Díganle Rafa no me jefecito. escucha si quiere cortar mi torta que está en la heladera. Yo voy a cortar. ¿En serio? Yo voy a cortar. Traen acá. Acá vamos a hacer en vivo por el cumpleaños. Vamos a cantarle. No, espera. Hay torta para la gente del chat. Ay, sí, ¿Cómo para que Marco para jefecito? despertar un ¿Qué es lo que es poquitito. jefecito? Nadie. ¿Qué es lo que dice, muchachos? ¿De qué puede decir eso? ¿En serio? De Coque tiene que traer jefecito. las cosas. Que trae que tenedor y eso. El único jefe, acá el gran jefe está allá arriba, ¿eh? El señor. No, Dani. Ah. Sí. ¿En Pero serio? plana, ey, ¡Trae completo! tengo que traer platito y cuchillo. Decirle mal a la Cuchillo, señora te- Silvana que vamos a lavar todo después. Marco jefecito, grande jefecito, No, dale ¿Dónde pues. está? Pinche pitriqui. Está haciendo negocios. ¿En serio? ¿Pero dónde veo? No digo nomás yo. Ah, bueno, ay. ¿Qué pasó? No sé. Hay fecha de partido para la albirroja ya que Conmebol oficializó los horarios, justamente que se estaba hablando. 20 horas, el 5 de junio. ¿Por qué me estás viendo así? Estoy hinchando. Me asusta, Bueno, Marco, va. me asustas. Va, decime por favor. Horario, fecha, ¿cuándo? No veo, ¿por qué tensión? Es la albirroja. Ay, música de la Vamos, la albirroja. albirroja. Falta Marco, soltá poco, los ¿eh? embutidos, no te puede dar un ver. puntazo en vivo. No me dio un puntazo, muchachos. Yo tengo un problema en la espalda. Un mes y 3 días faltan. Un mes, 3 días. Para que juegue Paraguay acá de local. Ante Uruguay. Jueves 5 de junio, 20 horas, fecha 15. Paraguay, Uruguay. Y la fecha 16. Y vámonos a comer después nomás. No, ay, Pico, ¿por qué tenés miedo? No te van a decir nada. Bueno. Cumpleaños, pues. ¿Por qué me yo? Bueno, voy a repetir. Fecha 15. Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Paraguay, Uruguay, 5 de junio. Ecuador, Brasil. Chile, Argentina. Este partidazo. Chile, Argentina. Porque ahí se define todo. Llega a perder Chile, va embora, oficialmente. Sí va. Chile, Argentina. Pierde Chile y se va. Chao. Se va. Fuerza a los amigos de Chile y de Argentina porque hay terremoto ahora. Epa, fuerza, Sí, de verdad, esto es real. Mucha fuerza. En Tierra del Fuego. Bueno, Colombia, Perú, ya el 6 de junio, sería viernes. Y Venezuela, Bolivia, también el 6 de junio. Ahí tenemos que esperar que haya un empate o que gane Bolivia. Empate o que gane Bolivia, exactamente. Un empate, básicamente. Es la fecha 15. Fecha 16 de las Sí. eliminatorias sudamericanas. 10 de junio, Bolivia-Chile. 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 Hay que se empaten. Y voy yo. Misma fecha, Uruguay-Venezuela. Ahí Uruguay ya tiene que ir nomás. Tiene Que no nos importe más. Ya, que no nos Váyanse, importa más. váyanse. Argentina-Colombia, partidazo en Buenos Aires. Lindo partido, ¿eh? Lindo. Sí. Y a las 9:45 de la noche, Brasil-Paraguay. En Sao Paulo. Partido. Partidazo. Partidazo, ¿eh? Y también en Lima, Perú. Sí. Perú versus Ecuador.
Perfecto, esa es la agenda que se viene en cuanto a eliminatorias, las fechas confirmadas, fechas y horarios. 1 mes y 3 días faltan. 1 mes, 3 días para lo que va a ser el partido donde vamos a estar justamente en el Defensores del Chaco, ¿eh? Partido que va a ser palpitado, va a ser transmitido por Pasión Estudio, obviamente. Paraguay versus Uruguay, si Dios permite, estaremos ahí. Alfred, a Pasión. Porque hay una campaña. Sí, no, es que Curita, por ejemplo, vino la vez pasada y Ferdupe también para el partido. Y ¿Mañana quiénes van a estar? mañana estamos Franco, Coque y yo. Bueno, Sí, está bien. sí. No me digan más jefecito, ¿eh? Belén más... No, yo no leo lo que dice ahí. El chat de TikTok. Rafa Zelaya es muy mal No educado. alcanzo a ver. Allá. Pep Guardiola quiere descansar, ¿eh? Sí. ¿Qué pasó? Después de mi contrato con el City... Bájale la música de la selección, pibe. Espectacular. ¿Viste cómo se va retirando despacito? Despacito. Bueno, después de mi contrato con el City voy a frenar. Estoy seguro. No sé si me retiraré, pero tomaré un descanso. El técnico del Manchester City justamente estuvo dando declaraciones en ESPN y dijo que después de que termine el contrato con el City se tomará un descanso o definitivamente se retirará. ¿Qué? A ver, quiero saber, hay mucho, este es un país guardiolista, o pepsista podemos decirle, o pepista, Pepi Torres, le mandamos saludos a Pepi. Es un país que gusta mucho del trabajo de Guardiola, Paraguay, ¿será? Ahora, yo me pregunto, ¿qué le falta a Pep como para poder decir, ¿sabes qué? Me retiro. Yo le veo a él y para mí tiene una filosofía de que no se va a retirar así nomás, sino que él siempre quiere más. Capaz que se va a dar alguna que otra vacación, o sea, tendrá vacaciones. Alguna selección. Eso te iba a decir. Exacto. Porque a nivel equipos está súper bien y Yo le veo a él dirigiendo, por ejemplo, Brasil. Brasil. Sí. He Vos sabés visto que que yo- Ancelotti llegó a Brasil, ¿eh? Al final. Muy loco, no entiendo más Ya, bien qué es lo ya que no está entiendo pasando, más. Va, es para la Y Copa. hablando de técnicos, Martín de Michelis es uno de los candidatos para reemplazar a Xavi Alonso en el Bayer Leverkusen. De Michelis. Michelis a Leverkusen. Y que Xavi va a ir a... Xavi al Madrid. ¿Real? Creo que presupone esto. Pero al final sale o no sale Ancelotti. No, yo no entiendo más, sinceramente. Yo ya estoy esperando algún reporte oficial, pero no. Ahí dice, le falta dirigir a Guaraní. El caso de Pep Guardiola. A ver, el botellón. Guardiola. El botellón. sí. Información de Fabricio Romano. Justamente lo que estamos hablando de Ancelotti. ¿Qué pasó? La Federación Brasileña espera que el Real Madrid y Carlo Ancelotti resuelvan el proceso de salida. Brasil tiene un acuerdo con Ancelotti, pero todo depende de que el Real Madrid y Carlo aclaren los pasos de salida. Carlo y el Real Madrid mantienen una excelente relación, pero aún así se espera que se separen al final de la temporada. Brasil está esperando un poco más antes de cancelar el acuerdo y negociar con otros candidatos, incluido Jorge Jesús. Entonces, chat, Ancelotti tiene las de salir, pero tiene que aclarar su salida con el Real Madrid. Mira, que si lo dice Fabricio Romano, yo, Por una fuente. yo me subo a su barco, a su fuente. ¿eh? Es que sí. O sea, es que es real que Ancelotti va a salir del Real. Here we go. Va a salir. Ancelotti se come 2 del Paraguay de Alfaro. Ojalá que sí, ¿eh? Porque... ¿Pero crees que ya se va a dar para esta fecha? Y él te cuento que tenía su fecha de debut contra Ecuador. Espera, el Mundial de Clubes arranca después de las eliminatorias. Después de las eliminatorias. Sí. Pero te digo más que él ya tenía su fecha de contra Ecuador. Ya. Ya luego. Directo. De visitante. Exactamente. ¿Vos sabés lo que va a hacer ahora? Ay, no, ya no. Alfaro versus Ancelotti. Ancelotti no va a poder más venir a Paraguay por estas eliminatorias.
Epa, tenés razón. O si no, Carleto. Ancelotti no quiere jugar contra Paraguay porque sabe que está Alfaro, dicen los perros. Ahí va llegando y hacemos, obviamente, el canto. Que los cumpla feliz Belén, Belén. Que los cumpla feliz Belén, Belén. En tu día dichoso. Que los cumpla feliz. Dale, Belén. Pedí un deseo. Pensalo. No lo digas. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Belén! ¡Dale! Que lo cumplas. Yo sé que mañana es tu cumpleaños, ¿eh? Ahora voy a cortar. Anda a cortar, anda a Qué cortar. bárbaro, Cookie. Mañana es tu cumpleaños. Sí, mañana. Hoy es la previa. Sí. Pero en nombre de Pasión Estudio, ya que los muchachos me van a cortar la torta, quiero felicitarte en tu cumpleaños, agradecer por tanto aporte, tanta amabilidad y tanta buena onda que das en las transmisiones, en los programas. Y por mi parte, en la manera personal, te agradezco por ayudarme a crecer profesionalmente. Sí, claro que sí, porque los consejos valen mucho. Entonces, te quiero desear feliz cumpleaños. Sabes que igual si te termina Pasión Estudio, sabes que contás conmigo en cualquier aspecto de la vida. Estamos para servirte y te quiero decir que te quiero muchísimo y que sigas cumpliendo muchísimos años más. Gracias, brother. Y que tu brillo nunca, nunca se apague. Gracias, brother. Gracias, Te quiero Marquito. mucho. Yo también te quiero mucho, compañero. Vos sos mi amigo. Epa. Mi capé fuera de Pasión. Gracias a los compañeros acá De parte del chat de también, Pasión, Gracias a la grande jefecita. No, Gracias bueno. a la gente del chat. Muchísimas gracias. Mañana es mi cumple, pero de verdad muy agradecida por... Mañana chat Por sí la buena o onda. sí o sí, mañana chat tiene que alzar en su historia @Belén. ¿Por qué? Sí o sí tienen que No. felicitarle chat. No Gracias, pueden no Marquitos. felicitarle. Siempre por la buena onda también de siempre. Ujú. Estamos acá, creo que somos una generación que estamos aprendiendo entre todos Claro. realmente y nos llevamos súper bien también fuera de Pasión, así que muy agradecida con todos los compañeros, acá Benja, Rafa, la señora Silvana, a todos, a Coque también, a Nelson y a la gente que siempre nos banca en las reacciones, Cierto. ¿verdad? A la gente de TikTok y a la gente de Twitch y de Instagram, de todos lados. Muchísimas gracias de verdad por la buena onda. Así que después vamos a comer la torta. Sí. Lastimosamente no le puedo nomás enviar a todos, La a la torta, gente del chat. sí. Pero me encantaría, la A verdad. ver, habrán 102 Ahí ya pedazos. llega. Pablo, gracias Pablo que es nuevo Qué también grande acá. Pablo, Gracias, grande Pablete. Pablo. Ahí está. Gracias, Ahí está. Miana. Primero para la cumpleañera. Vamos a probar un poco. Probamos, ¿qué tal? Este es el purete, ¿no? Che, Coque, O seguro. sea, Coque habrá agarrado un pedazo grande y... No, andate nada. ¿Cómo va a ver? Viste, ya metió en el tupper. Llevó su tupper. Marco, para después, para tu postre, te van a No, ahora voy a comer. Bien. Va, Vos sabés que- Ahora que vamos a comer. ¿Quién me dice que no vamos a comer ese ahora? ¿A vos te gustan mucho las tortas? ¿Cuál es tu favorita? La choclotorta. No, hola. Y este te va a gustar porque de chocolate puro. Sí, a mí me encanta. Yo tuve una infancia con mucha torta. ¿eh? Suena mal. Ahí viene Pablo, este que está haciendo la Qué distribución. grande Pablo ya. La distribución de A Pablo. mí me gusta la torta tres leches. Y la... Y la... Y la... No se y puede la- trabajar así. Y la cheesecake, ¿verdad? ¿Probaste? Uf. Está bueno, ¿no? ¿Ok para vos? ¿Vos ¿Para vos? Ya va a venir, me está cortando. Y para Benja también. Y para Rafa y Eh, para pa- Pablo. Pasá nomás, Pablo, pasame nomás. Pasame nomás. ¡No! ¡No! ¡Déjame, joder! ¡Yeah! ¿Qué le vas a Gracias, hacer? bro. ¿Pero por qué le da la torta entera, boludo? Che. ¿Qué onda, Coque, boludo? ¡Hija de puta! ¡Qué atrevida! ¡Compartí, le dice Benja! Y este es para usted y este es para mí. ¡Qué loco está, Yera! ¡Qué bárbaro! Así que te hacen. Gracias, Franquito, también, que todavía no llegó. Está en el camino. Le vamos a dejar también la torta a él, como corresponde, Yera. ¡Qué loco está! ¡Qué mal! ¡Sos un maleducado! Mira lo que me da a mí la cumpleañera. Qué No, loco. Coque, comiste sentado. ¡No! No. Comí sentado. ¿Dónde me senté, boludo? ¿Y no tenés que comer sentado la torta? ¿No conoces el chiste? No. Mira. Ve, Coque, anda, que te corte bien. Una falta de respeto. Yo no sé ese chiste.
Por eso, Contame para Benja y para mí. por eso yo pregunté. Y vos también, Pablo, comer. Guardando danos un pedazo para nuestros jefes también. Siempre tenemos que quedar bien ¿Ustedes con mío ellos. comen torta eso o no es? Hay que quedar siempre bien con hicieron ellos. día Sí, qué buena torta, boludo. Sí, y ese será una día me regalaron. ¿Por qué te reís? Riquísima. Riquísima. Venga. Venga. Mira, chori. Pasión torta. Marco creció a base de torta y Coque se sentó. Yo no entiendo ese chiste todavía. Bueno, hay pues un chiste que dice... Eche ya mi tenés dos sillas. Y en una silla tenés una torta. Y en la otra... Ay, no, basta. Ya. ¿En cuál te sentaba a comer? Yo no voy a hablar de que coma todo mi torta. Mañana es un día muy especial. ¿Qué hicimos? Sí, comiste tuviste la torta, ¿eh? ¿Cómo te gusta la torta a vos, Marco, eh? Me encanta la torta, boludo. ¿En serio? ¿Creciste a base de Nelson tortas? se perdió de nuestra torta. ¿Quién? Nelson y Franco. Nelson se perdió de la torta. Nelson y Franco se perdieron de nuestra torta. A mí me encanta lo de la torta, viejo. ¿Dónde se Yo sentaba soy Marco team y Belén? torta. Yo soy Sí, team... la gente estaba muy rico, muy buen dulce de leche. Bastantuano al Real Madrid. Ahí viene. Ahí viene. Pablo Bueno, Figueroa, Pablo. ¿Cómo le cortas, Coque? Qué grande, Pablo, boludo. Gracias, papá. Se Bueno, nota ahora que hablen ustedes, creció yo a como- base de torta, dice, te comiste todita, ¿Qué Marcos. jugadores cumplen años mañana? Mira un poco. Vamos a buscar. Busca un poco. Vamos a buscar. Mira, Espera. ya, Pablo, ¿cómo le corta? Yo te puedo pedir un corte para mi señora. Famoso. Sí, claro que sí. Hoy le vi a tu señora, de Ah, hecho. ya está. Arriba. ¿En serio? Ah, yo hoy le vi hoy en el canal. Ahora está arriba. Pasión Diabetes, Belén Bozo de Gallo Norteño, Belén Bozo de Gallo Norteño, Belén Bozo de No, Gallo mi Norteño. cumple es mañana. El norteño es el 2 de mayo. Es hoy. Hoy juega el 2 de mayo, de hecho, contra Luque. Ujú. Mira. El 3 de mayo, aparte de mi cumple, hay varios futbolistas que cumplen años. ¿Quiénes cumplen Eh, años el 3 de mayo? Del Bayer Leverkusen. Florian Wirtz. Epa, ¿le parece Sí. lindo? Es mi hermano. Había Mira, sido. Coman. Digan. Florian am. Wirtz. También está Ben Olsen, Raúl Navas, mira, Andrea Cosu, que es italiano, Raffaele Puccino, Mohamed Simakam. Mira un poco. Que son jugadores que cumplen años. Mira un poco, dice. El 3 de mayo, mira un poco. Vos sos más conocida que Mira, ellos todos. pero es que a mí me gusta mucho, estoy feliz porque Florian Wirtz es... Uno de tus jugadores favoritos. no es mi favorito, pero me gustó mucho en la Eurocopa, Ujú. la Eurocopa pasada. Y nació el 3 de mayo del año 2003. Un jugador del Bayer Leverkusen. Día 3 de mayo. Viva 3 de mayo, que va a estar de cumpleaños también. Impresionante. Quería saber un dato si se me ocurrió y ahora estuve viendo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Qué rica está la torta, dice. Habló. Ni su mamá habló, le dice eso. ¿no habló el mono hoy? Sí. ¿Qué dijo el mono? El mono Tabarelli estaba hablando con ABC. con ABC Cardinal justamente y mencionó sobre el caso el tema de los arqueros. Dice, el rendimiento de Olveira es de 6 puntos. Para arriba siempre y en los clásicos es figura. Yo lo pondría a Gastón por su historia y porque condiciona al rival. Me quedo con esta parte porque creo que eso es lo que vos estabas diciendo, Coque, ¿verdad? De que es una cuestión psicológica. O sea, la gente sabe el historial de Gastón Olveira y por ende es como que anima a replantear. O sea, el equipo rival sale con una visión de juego sabiendo que está Versa y sale con otra visión de juego cuando sabe que va a estar Olveira. Claro. Lo que agrega también Tabarelli dice, Olveira no va a tener problemas porque la experiencia no se compra en un supermercado ni en una farmacia. Cierto. Ahí yo creo que se refiere al cómo reaccionaría su cuerpo, su capacidad, volviendo a ser titular justamente en un partido. Ay, güey. ¿Se cambió el horario Olimpia Media, Pio, o esto es Pasión Estudio? No, pero Yo ya les dije,
Al que le tienen que retar es a Franco, que no vino. Cierto, no es nuestra culpa, ¿eh? No es- Versa aprovechó Y su otra cosa- oportunidad. Tratamos de hablar de todos los clubes, pero Franco no está para defender al pueblo cerrista. Sí, decía Belén. No, lo de cerrando el tema de Mono, dice Versa aprovechó su oportunidad y por eso todos estamos en un debate para ver si juega Olveira o él. Perfecto. O sea, le da también sus aplausos y su gratitud. Es que a se Versa. merece, es que se merece un jugador que, como fue en su momento Espínola, aprovechó su oportunidad, demostró que puede defender a una camiseta tan pesada como la de Olimpia, pero si Gastón está bien, aparte de las atajadas, ¿Dijiste aparte... Gastón Olveira. No, vos dijiste que Sí, fue él, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Es que eso te da, o sea, Gastón te va a dar esa, yo dije aura, a lo que me refería era, ¿Qué te pasó, Coque? cayó mal, ¿vio? Me empaché. ¿En serio? No, ha sido chocolatoso, mucho dulce, ya me duele mi panza. Me quiero agua. Dice Franco Cagón, no apareció el representante cerrista antes del Superclásico. No Yo le voy a decir algo, muchachos. Yo realmente en este programa todos tenemos 20 para arriba, 25 para arriba, 23 adelante, porque yo tengo 23. Y acá a nadie se le va a andar de la mano, aviso. Acá el chat para que sepa. Y también, obviamente, los compañeros que saben que es así. Pero ya es una rotura de huevo enorme y nada. Bueno, tranquilo, tranquilo. Ya está. Dame un abrazo. Maenanga. Marco jefecito, Marco jefecito. No vayan a... ¿Qué onda, pio los perros? Ya, ¿cómo lo que no entiendo? Por tu culpa, ¿eh? Abrazo franjeado, dice. No, Ni en pedo. no. Fíjate, vos sos el mejor jefecito que no, tú. no, el de Olimpia Media es mejor, seguro. Ah, ¿te pones celoso? Claro. ¿Te pones celoso? Claro. Entonces admití que sos mi jefecito. No. Yo tengo una pregunta. Pregunta. Dentro de lo que ustedes así se acuerdan o desde que tienen memoria futbolística de Sí. los clásicos que a Sí. ustedes les tocó ver, por parte de Cerro y por parte de Olimpia, jugador de clásico que tengan en sus cabezas. Más de uno puede ser. Jugador que vos decís, hija, este nombre escucha, no, este tipo te juega solo un superclásico. Te Yo cambia tengo- totalmente el panorama. De Cerro, para mí, un jugador de clásico es el señor Guillermo Memo Beltrán. Memo tiene que estar. Y el señor Claudio Aquino. Como siempre le hacía goles a Olimpia. El Memo era. El Memo Y en siempre Olimpia, aunque no quieras, y aunque el hincha de Cerro diga que está acabado, es más, también los hinchas de Olimpia, mucho contra él, un jugador de clásico es Richard Ortiz. Richard Ortiz es un jugador de clásico que, como dicen, es un partido aparte. Después en Olimpia, en su momento, y no le va a gustar a Coque el que voy a mencionar, ¿Qué? es Roque Santa Cruz. Vos sabés que puede ser, ¿eh? Puede ser. Ahí la gente está empezando a comentar. Para mí hay varios jugadores que siempre me gustaron. Uno que tengo en mi memoria toda mi vida por los 4 goles que metió en un superclásico y me dio muchísima alegría, por ejemplo, es Dante López. Para mí Dante López es un jugador que imponía mucho. Me gustaba mucho también, y hoy justamente también estaba repitiendo, Oswaldo Vizcarrondo. Me gustaba Oswaldo Vizcarrondo, el Pescadito Ruiz también. Bueno, eso era ya en las épocas más complicadas, ¿verdad? El Toro Acuña también en su momento. Pero ya desde ahora, decina Roque, Coque, y bueno, Roque también, no voy a negar. Roque en su momento, en los clásicos también te jugaba solo. Richard Ortiz, obviamente. Carlos Bonet, Carlos Humberto Paredes. O sea, hay jugadores que de verdad cuando jugaban clásico era otro. Sergio Orteman también puede ser uno de ellos. Que se ponían el equipo en la espalda y era totalmente otra cosa. Y te digo algo también. Y este va en los dos, ¿eh? Tanto en Cerro como en Olimpia, para mí Pablo Ceballos. Sí. Para mí Pablo Ceballos. En absoluto. Jugador ¿Y de clásico. vos, Belén? A mí, justamente iba a mencionar un nombre que ahí están tirando en el chat y ya vi varias veces. Jorge Achucarro. Jorge Achucarro, César el Tigre Ramírez, por el lado de Cerro Porteño. Aquiles Báez también en su momento. Gracias Pablito, papá. Pasa nomás, Pablito. Saludale siempre a la no. gente ahí. Ahí, Saludale.
Pablito es nuestro CM. Mi amigo. Gracias, Pablito, muy amable. Muy amable. Lo que decía, Achucarro, Aquiles, Sasá, Walter Sasá también. Frete, Sasá. Sasá. El mono. Vos sabés que el mono Brites también en su momento, de los que yo recuerdo que vi, porque claro Sí. que hay una historia detrás de los 2000 Sí, yo te contaba grandiosa, que ¿verdad? Pero ¿sabes lo que es vivir que te goleen en los clásicos y después irte al colegio? Eso me pasó, ¿eh? sí, Yo te digo, en las épocas negras del Olimpia. 2000, en los 2008. 2004 y 2005 2005. fueron los peores. Sí. Porque Olimpia queda clausura 2004 queda último y apertura 2005 queda último. Y perdimos todos los clásicos. Perdimos creo que un 4-1 y un 5-1. O 4-0 o 5-0, no me acuerdo bien. Pero fueron, me acuerdo de irte al colegio al día siguiente. Uy, ¿sabes lo que era? Que te rompan los huevos. Y vos hace 2 años atrás fuiste campeón de América y después ya estabas Claro. último en tus peores momentos. Y me rompían las bolas impresionantemente. Te bancaste mucho, Coque. Sí, yo me banqué que los perros niños ya había muchos que perdían el fanatismo, en serio, perdían muchísimo Vos sabés que fanatismo. otro que le podría agregar en Cerro y voy después a lo de Olimpia, Dani Huiza también, en su momento que fue muy, muy protagonista. Y por el lado de Olimpia, yo le sumo Pablo Ceballos, Richard Ortiz, Edgar Robles también, me gustaba mucho. Robles, justamente Sí. Mansur, Mansur, el comisario, sí, también. Biancucci. Sergio Orteman. Me gustaba mucho también Francisco Nájera. Nájera que era gran defensor. Sí. Marín también. Uno habla de clásico y se No, acuerda aquí González no, muchachos. de golazos. El gol de Claudio David Vargas. Claudio Sí, Vargas. 2015. Un golazo, un golón hace 10 años. No, Agustín Ale Después, tampoco. Y Castorino. Roque Santa Cruz. Yo le sumo a Roque Santa Cruz. Tanque Ferreira Sebastián también. Ariosa. Sebastián Arios, Tanque Ferreira. Sí, otro hombre de clásico en Olimpia en su momento, Luis Neri Caballero. Sí. Sí, goleador. Fabro también por parte de Cerro. Fabro de parte de Cerro. Sí, pues, Fabro jugaba contra Olimpia. Sí, Jonathan Fabro, golazo que metió en medio campo. Después, Marcos Lazaga. Salgueiro. 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 Romero también. Sí. Sí. Tanque Ferreira, no. Luis Neri Caballero, que fue realmente un gran 9 que tuvo Olimpia en su momento. Derly González, yo le podría sumar dentro de esta camada actual que tiene Olimpia. Y- Los mellizos. Sí. Los mellizos. Los Melli Romero. Almirón. Sí. El Coyote Rodríguez dice Y los Turbe en su momento también. De las Iturbe. Justamente ayer. Epa. ¿Sí? Hablamos igual. Justamente ayer se Justamente cumplía. ayer. Justamente ayer. Banana, vieja. Justamente ayer- A la pucha para allá, contá vos, Comer boludo. mi torta, Qué ¿no? pesado, contá vos, vale. Uy, Vos sabés que ese gol ayer se cumplía no sé cuántos años. ¿Cuál? El gol que le hace Iturbe a Olimpia. Que Golazo. Perdió Olimpia 2-0 con gol de Iturbo. Iturbo y el otro no me acuerdo, pero fue de penal, Luis Cáceres creo que fue. ¿Sabes quién estaba en la cancha? 11 años. ¿Quién estaba en la cancha? ¿Vos? No. Un amigo muy conocido. Franco. No. Nelson. No. ¿Quién? Fabri Pavón. Ah, Pablo. ¡No, pero no oyes! ¿Y ¿Quién? qué dijo Pablo? Mati Primo. No, está nomás la hora. No, y él estaba y vio ese golazo de ¿Quién, Pablo? Iturbe. Ahí está Pablo. Vení, Pablo, con tanto experiencia. Vení. Claro, mira, aparecemos en la Sumate. cámara. Vení, pues, vení. Dale, vení. Vení, sentate acá. Dale, hace equipo. Hoy con nosotros. Hoy con nosotros. Cerrista Pablo. Pablo va a estar en representación del pueblo azulgrana. Y Pablo se va a Sí, ir. Pablo se va a ir. Sí. Dale. Pablo, Yo estoy en la cancha hace 14 años. habla, acércate al micrófono. No, nada. ¿Por qué, vio? No, Vos sos un CM neutral. No, yo soy neutral, pero por eso no me quiero que... Que te involucren. Claro, ni con Cerro ni con Olimpia.
¿Ya comiste torta? ¡Ya un periodista, hijo de puta! Pablo, contanos sobre esa anécdota justamente de que... No, y era segundo tiempo. Sí. Y de repente entra Iturbo. En ese momento era Iturbo. En ese momento era Iturbo. Y de repente agarra una pelota y le saca a un jugador, no me acuerdo más, en ese momento yo tenía... A mí el amado, era el... 12, 13 años tenía. 13 años. Sí. A la pucha, Pablo, ¿ya está? Sí, no, ya estoy ya cerca de los 30. Pablo era mi compañero de colegio. Y creo que a Iturbo fue el que le hacen el penal también. Sí. Que Sí. después metió Luis Cáceres, ¿puede ser? Sí, Lucho Cáceres. Sí, Lucho Cáceres. Y me acuerdo también en ese momento, en el momento estaba en Lucena, ¿puede ser? Que fue jugador de Olimpia. Sí, sí, sí. Y pasó a Cerro. ¿No es Lucero? Lucero. Juan Juan Manuel. Lucero. Del argentino. Juan Manuel Lucero. Sí, le puteaban. Yo estaba en gradería, creo. Y cómo le puteaban al tipo. Tremendo. Sí, no, olvídate. Qué buen jugador Lucero, la verdad. Sí. ¿Qué cambiado está Franco? Ortigosa sos vos. ¿Qué campo José Ayala? ¿Se le parece a José Ayala un flavo, boludo? Pitu Willy. No, es fachero, boludo. Tiene Pitu. Bueno, gracias, Pablo. Dale, me voy A switch, a controlar. Pablo, este puedes tirar de paso, por favor, compañero. Muchísimas gracias. ¿Comiste para mi hijo? ¿Te alimentaste? Pablo comió todo ya. No. Chicos, prefieren que esté Pablo o Franco, ya digan bien nomás ya, ¿eh? Pablo fue mi compañero en la Uninorte. ¿En serio, veo? Che, había abundante y bueno, le escuché a la gente. Perdón, es que Ellos estábamos comiendo peacos. torta. Ellos peacos, que sea. Es que estábamos comiendo torta. Ya le cogimos de información dando de policía. ¿Qué? Así no, jefecito. Así no, jefecito. Mira, Basta. ahí tu brazo me hace el recorto. Hazle un potro así. Llega, voy a pegar con la gloria. Mira. Marcos. Mortero bala. Belén. Alto discurso. Bien. Che, vamos a escuchar los audios de la gente. Te paso la mano, Marco. Pasame la mano. Dale, vamos a escuchar. Habilitado. Che, ¿por qué la gente le trata de mufa a Belén? Belén dijo que PSG gana y nadie le dio crédito. Belén, feliz cumple. Que pases bien el día de mañana. Gracias, Rey. Y sopla la vela. Sí. No, Ya maleducado. soplé recién. Y hice y apagué. Y pedí deseo. Marcos Lavala. Feliz cumpleaños, Belén, que Gracias, Dios te bendiga baby. siempre, bendiciones, pásala bien, disfrútalo. Amén. Acá te mando un abrazo desde Natalio, Gracias. que lo pase bien. Gracias, en este Natalio. día especial, creo que mañana es tu cumple, pero te digo nomás ya felicitaciones adelantado. Muchas gracias. Y que Dios siempre te bendiga y te dé mucha salud. La Amén. salud es lo primero de la Totalmente vida, de el acuerdo. mejor regalo de Dios, eso es lo que te va a dar, es tener mucha salud, Así mucho mismo. trabajo, paz y armonía y Muchas felicidad en tu corazón. Gracias. Pase bien en tu cumple, Belén. Beso enorme, gracias. Bueno, quiero decir algo. Dirás. Paréntesis. Curita es un maleducado. ¿Por qué? Curita es un maleducado. Me envió. Entra un poco y se cae. Y envía un sticker de él. ¿Qué es? No entiendo y no digo. Mi hermana solicitó seguir a Curita. Y está bien, boludo. Jime. Sí. Jime. Y te va a matar. Te va a matar, Benja, lo voy a seguir. Te va a matar, te va a hacer la vida imposible. Jime le solicitó a Curita. Sí, dice solicitud de seguimiento. Pero Curita es maleducado, que le decía a mi hermano, ¿vos vas a ser maleducado también? Son unos maleducados, eso es lo que son. Son unos maleducados. Sos Todos los del un chat. maleducado. Curita, Benja, Marco, Franco, Belén, todos son unos maleducados. ¿Qué es lo que hace Curita? Como si fuera que es un premio por ahí, andar mostrando screenshots de la hermana ajena del compañero. Hermana Porque, ajena. perdón, hermana del compañero. Hermana ajena. Hermana del compañero. Déjame terminar. Hermana Que ajena. anda mostrando los screenshots de la hermana del compañero que le siguió, papá. Vos, te va a matar. Vos agarrás y estás mirando por todos lados y no estás cuidando tu casa, papá, ¿eh? Ojo con eso. Después entra el, y chau. Así nomás, este es loco. No te tite nomás buena. Au.
estudios. Decirle a ese que envió, ojalá, me da ese pirito y nada, che. Y creo que tu presidente Cotonete lo empezó con eso, cubrir el tema de prohibido bandera, instrumentos de percusión, que bombo, que esto, que lo otro. Así es que nada. Pero si ustedes son los de primeros época del lloronitas pelado acá. ya se hacía eso, muchacho. Decirle a ese que envió, ojalá, me da ese Se pirito y enojó, nada, se che. enojó. Y creo que tu presidente Cotonete lo empezó con eso, cubrir el tema de... Cotonete ya es campeón. Yo nunca me voy a olvidar del gol de Jorge Núñez de tiro libre, 40 metros de distancia. Jorge Eso Núñez. fue algo épico del clásico. Jorge Muñoz que estuvo con nosotros justamente en el podcast. Siempre metía brazos Jorge Núñez. Ojalá poder vivir ese sueño de curita. Y ese es la apodeadora. Cañete. ¿Después? Te iba a matar. Te Benja, ¿puedes atender el Le switcheo? voy a contar a tu pastor y que te mande castigar, boludo. ¿Pastor? Sí, calma. El de Vargas. El de Vargas, sí, perro. no, el de Vargas fue. Si ganamos mañana, te haces mi cuña. No, pero. No. No. Una bofetada. Prefiero perder. Bueno, ¿tenés el video? De esta. Belén, Sí, vos estás en Pasión Radio, ¿no? sí. Ahí no envió Rafa un video de... Bueno, ¿sabes qué vas a No. hacer? Vas a entrar a YouTube. No, Vas a poner David Beckham. Mejores jugadas. no, ay. Sí. Porque hoy, nada más y nada menos, se cumpleaños. David Beckham, ¡Hoy! 50 años. ¡Es de Tauro! Sí, ¡Qué grande, 50 David años. Beckham! Feliz cumpleaños, te hacemos llegar desde Me acá. parejo hilo a él. Sí. Pero en nena. En versión nena. Tenemos el video, Benja, ponelo ahí, vamos a hablar justamente. ¿De qué eso, Belén? ¿Eh? ¿De Tauro? Sí. Sí, sí. Sabía luego. Se nota. Se nota que soy de Tauro. Porque yo estaba ayer leyendo la carta astral y mamita, atendé. ¿Qué es lo que se rodean contigo? Ay, porque que todos los signos. Se Pinky nota Kidu, luego. me enviaste un por uno, yo no puedo ver acá en el WhatsApp. Coque, callate nomás, me dice Pinky Kidu. Ahí está. Bueno, A ver. hoy cumple. Soltale, pero sin audio, obviamente, mi querido Curita, te digo. La puta. Venga. Bueno, hoy se cumpleaños nada más y nada menos que uno de los jugadores que, aparte de ser un gran jugador, es el carismático, facha, churro, todo lo que quieras. Mira toda la propaganda. Qué joda. David Beckham. David Beckham cumple 50 años el día de hoy. El hombre que jugó, mejor dicho, en Manchester United, estuvo en el Real Madrid, estuvo en el Paris Saint-Germain, hoy empresario, quien es prácticamente el presidente del Inter de Miami y también pasó por los Galaxy, eso es cierto. ¿Cierto? ¿Qué gay, Marcos? No se puede hablar de esto, muchachos. Porque dijiste que Cortito el video que he cogido. Espectacular. Ahí está. Bueno, ahí está justamente David Beckham, quien hoy cumple años. Para vos, ¿debería de ser uno... ¿Está en la historia por buen jugador o cómo le ve a Beckham? Pichiruchi. No, Beckham creo que se ganó su lugar. No me animo a decir que fue el mejor jugador del mundo, pero sí, claro que tuvo las condiciones necesarias como para entrar y permanecer en la élite del fútbol mundial. O sea, aparte de ser un gran jugador en su momento, luego se convirtió en un gran empresario, Sí. influyó también en la moda mundial, hay que decir eso. Y me quedo con la frase que metió, justamente ayer estaba leyendo en X un comunicado, o sea, una entrevista que él daba y mencionó que le preguntaron cuál fue tu mayor logro Ujú. como persona. Y Ujú. seguramente esperaban que diga todo lo que ganó, ¿verdad? Sí. Y él respondió, mi familia. Ujú. Mi familia, ¿eh? Es No, con lo que él se queda. mí Beckham es un ídolo, tanto en el Manchester como en otros equipos. Beckham era un jugadorazo. Y tenía una pegada Uy, que cómo le sabía, pegaba. que iba sí o sí a largo. O sea, era un jugadorazo. 50 años y se ve más joven que Coque. Yo quiero decir algo entre paréntesis también. Ujú. Pinky Kidu me envió un scream. Mentiras. Está con todo.
Con todo está Curita. Sí. Le solicitó a Pinkinkidu y a mi hermana también. Jugaba 2 puntos, Curita. Uno tenés que elegir. Y mejor quedarte con Pinkinkidu. Curita, vos crees nomás que yo te digo de Guau que no vas a volver a pisar este canal. No vas a volver a pisar este canal. Yo me voy a encargar de que no vengas más a Pasión. En ese año él Pero ganó bueno, la ahí, Champions. continuando ¿no? con Manchester. En el 99 él había ganado Sí. la Champions. Pero era con el Manchester. No había sido con el Real Madrid. Con el Real Madrid lo que yo... No, él ganó con el Manchester. Ganó la Liga. Sí. La Copa Local de España. Pero bueno, David Beckham cumple años, 50 años para él. Y bueno, en un día como hoy teníamos que recordarlo. Como dijiste, Belén, un hombre que marcó historia en el fútbol, también en la moda. Hoy es un empresario y tiene nada más y nada menos que en su equipo a Lionel Andrés Messi. Anteayer quedaron eliminados, pero bueno. Feliz cumpleaños David Beckham. Y de esta manera recordábamos a él. Gracias, mi querido Benja. No va a estar. Espera, podemos decir que Diego Gómez fue empleado de David Beckham. Cierto. ¿Verdad? Cierto. Martínez también, el David Martínez. que jugó también, justamente. Matías Rojas. Matías Rojas también. Matías Rojas. También. Sí. Sí. Nada que ver lo que me acordé, pero ¿qué pasó de Enzo González? Nada que ver así, me acordé nomás de repente. Enzo González. Él estaba todo para volver, me acuerdo de eso. Wolverhampton, me cuesta pronunciar. En el Wolves o Wolverhampton, que tuvo una rotura en los Juegos Olímpicos. Ya va a ser un año. Ya va a ser un año. Una locura. O sea, bueno, a ver, los paraguayos en Inglaterra hoy en día son Enciso. Vamos a ver qué sucede con Enciso, porque Él tendría que volver al Brighton, sí, ¿no? sí, él es del Brighton. Él tiene que volver. Después Enzo, hay que ver cómo progresa con los Hay que Wolves. ver, Porque hay hoy que justamente ver. juega el City versus los Wolves. Sí, hay que ver qué va a pasar de Enciso, si sigue en el Brighton, si tiene un futuro en el Brighton o se va a ir a otra liga o a otro equipo de la Premier. Él saldría, él volvería a mitad de temporada, o sea, a mitad de año al Brighton, ¿no? Sí, Este claro, año. o sea, ya dentro de poco. Dentro de poco ya. Termina la Premier y Termina ahí la Premier y ya vuelve. prácticamente puede volver. Bueno, y está él, está Sosa, Sosa, Ramón, Enzo, y Enzo, Diego. Diego Gómez. O sea, volvería al Y Brighton León con que Diego se va a Gómez. estar Y León que se incorporando. va a estar incorporando Para ya- la próxima temporada. Claro, que sería justamente a comienzos de, mitad de año. Porque las competiciones europeas empiezan siempre a mitad de año. Con que nos vemos en... Marco me la mama, no. ¿Qué es tu problema? Curita dice eso. Y yo no entiendo por qué le tienen que leer a esa persona que se cree el simpático. No le van a decir así. No, Enciso él cree que- Olimpia, él dice. cree que es simpático. ¿A dónde ¿Vos le le querés a gustaría ver? Curita? Ni en pedo. No le queda Curita. No, pero no me aportó un carajo ¿En todavía. qué club le gustaría ver a Enciso? ¿A Enciso? A mí me gustaría verlo en la Liga. Yo también quiero verlo en Vos España. sabés que a mí también. En la liga. Ahora, ¿qué equipo de la liga te gustaría vos, Belén? Uy. Y me gustaría mucho el Getafe. Yo también pensé en el Getafe. ¿Vos sabés Con que Omar. sí? Sí, me gustaría verlo en el Getafe a Julio Enciso. Pero ya basta de ese proceso de adaptación que tiene que tener. No, que vaya titular. Dale minutos. Sabes que a mí no sé, o sea, prefiero más un Sevilla, Ujú. un Valencia, y si quiero pensar ya en alto, no me desagradaría verle con la camiseta del Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Epa. Le quedaría bien. Atlético de Madrid. Le quedaría bien la camiseta del Atlético de Madrid. Vos sabés que sí. Si Enciso fuera a la liga, si su futuro está en la liga, ¿en qué equipo les gustaría ver al crack paraguayo? Belén. Yo optaría por el Getafe. Ujú. No descarto la opción que tiró Coque, que es el Atlético de Madrid. Y podría ser también este club que justamente está jugando en la Europa League. El Athletic de Bilbao. Yo me quedo con el Getafe. Yo creo que va a ser una oportunidad para Enciso también poder tenerlo cerca a Omar Alderete.
Y para mí, yo lo veo en el Getafe. Coque. A mí me gustaría verlo en un Sevilla, en un Valencia, en un Betis también, ahí tiraban en el chat. Pero como dije, si quiero apuntar más alto, yo me creo que le quedaría calcada la del Atlético de Madrid. Me gustaría mucho Che, verle bonus con el track, Atlético de Madrid. Real Sociedad. También. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Villarreal, dice los perros. Locura, dice. Atlético de Madrid para Enciso, dice Nenitocho. El Bilbao muy difícil, contrata más jugadores vascos. Eso es cierto. Mucho más de. Eso es cierto, de pero contratar españoles nomás. igual no A ver, hay audio, a ver qué dice. no dejo de pensar en eso. Hola, ¿qué tal? Oli. Quería mandar nomás un saludo para la señorita, para Belén y para el liberteño de Marcos. Liberteño me tiraron ahora, ¿eh? ¿Sos liberteño, Marco? No, yo no soy liberteño. Yo Decí no un soy. poco, decí un poco. ¿Qué? Feliz aniversario, Luque. Feliz aniversario. Luque que compartió el video. No, pero hasta terminar. Luque. Feliz aniversario, Luque. Qué pesado. Ahora sí. años. Feliz cumpleaños, Belén. Feliz cumpleaños, Belén. Parece francés. De repente. PM Marcos. Atalanta, dice. Este es para el jefecito. Jefecito, A ¿le ver. querés a Curita o a Orti? A Curita, obviamente. Mira un poco esta info. ¿Cuál es la info? Bueno, tiró Andrés Rolón Sí. esta información que dice y tiene que ver con la albirroja, ¿eh? Ojo. Va, a ver. Ojo. ¡Va! El Carajo, cuerpo bueno, técnico. Sí. No, mira. Espera. Información, Andrés Rolón. Ay, Que nací. Soy albirrojo. Mi corazón es blanco y rojo. A ver, Belén. Decime. Contame, Belén, contame. Andrés Rolón tuiteó. El ¿Tuiteó? cuerpo técnico de Gustavo Alfaro realizará la próxima semana un microciclo de entrenamiento con arqueros del fútbol local. Los llamados son Luis Guillem, de General Caballero, arquerazo, frente a Olimpia, frente a Cerro, Sí. realmente Bien. sacó tapas muy importantes. Facundo Isfran, Epa, de Olimpia. Bien, Facu, carajo, ¿eh? Ángel González y Víctor Rojas de Libertad. Ok. Son los arqueros llamados para el microciclo de entrenamiento que va a estar haciendo el cuerpo técnico de Gustavo Alfaro. Muy Bien, Alfaro. me gusta, ¿eh? Muy bien, Alfaro. Me gusta porque es como una especie de etapa para poder facilitar y también para poder proyectar lo que serían los arqueros, porque no tenemos mucho. No, y realmente yo creo que es algo que está. Nunca vimos eso. Nunca vimos que algún técnico Que yo haya recuerde, hecho. no, ¿eh? No. Yo tampoco recuerdo eso y para mí es una oportunidad más que grande para los jugadores, para los arqueros, justamente como Facundo Isfran, que para mí ya merece tener minutos en primera división, pero tiene muchos arqueros Olimpia también. ¿Y ¿verdad? qué dicen ahí en los comentarios? Versa es argentino, dice los perros. No, Qué pero, raro, muchacho, Sí, pero ¿cuántos años tienen cada uno? A ver. Bueno, muy Guillén jóvenes. Isfran y Ángel González, yo tengo entendido que... Tienen menos de, creo que tienen 19 años. Sí, porque habían diputado con la Sub-20. Ajá. Justamente en la Libertadores en el caso de Infran. Y Ángel González estaba para la Sub-23, ¿se acuerdan? Sí. Que después lastimosamente sufren ese amistoso la En lesión. un penal, ¿no fue? Claro, Sí, que sufrió la lesión. Sí. Es cierto que fue contra Francia. Contra Francia. ¿Te acuerdas que vimos el partido acá? Cierto. Justamente antes de París. Ahora, lo de Luis Guillem es lo que me llama la atención en el Sí. sentido... Mira, tiene 24. 24 años tiene. Es A del la 2000. pucha. Es del 2000. Ya, yo soy 2001, Guillén está atajando y yo estoy acá. 24 años tiene el arquero del General Caballero.
que realmente es un gran... Porterazo. tiene un gran presente. Sí. Olveira es uruguayo, pregúntale a... Muchachos, esperen. Tranquilo, se tranquilo. viene. Pero está bueno lo que está... Viene, Olveira. ¿Viste cómo se preocupa en cada punto Alfaro? Sí, es increíble cómo Alfaro estudia todo, ¿eh? En cada punto que se preocupa, que se prepara también, ¿eh? Así que ese... A ver, vamos a escuchar un poco los audios. ¿Hay audios? Sí, hay uno que envió Curita. Vamos a escucharle. Sí, le escuchamos. Seguro que esta oportunidad. ¿Saben lo que me dijo Marco la vez pasada? Sácale. Uy, si te digo quién lo que me dijo eso, no te va a gustar que te diga, ¿eh? Hacete gracioso acá y vamos a develar las cosas, mi amigo querido. No, tranquilo. Ah. Que no se rompa el vestuario. No, pero es que, ¿cómo que vestuario? Si Curita nunca fue ni perteneció ni es parte de Pasión. ¿Me entendés? Qué fuerte. Lo que está... Hacete el loco Curita, ¿eh? Lo que está diciendo... Porque otros me cuentan que otra persona hace eso. Ay, Sí fue nomás. puta Troxe. Marco solo ataja las hamburguesas, dice tú. Yo por lo menos sé switchear. Idiota. Dale, nos vemos, Curita. Nos vemos cuando quieras. Nos encontramos. Dios mío. Cuídese, Marco. Yeah. Polémica declaración de Rodrigo Burgos ahora en Versus. ¡Epa! ¿Qué dijo Rodrigo Burgos? Polémica, música de atención, por favor, Benja. Soltalo. Para tirar esta información. Rodrigo Burgos dice, el hincha de Olimpia apoya más, alienta más a pesar del momento. La gente de Cerro critica más en los momentos complicados. Me sentí más cómodo jugando en Olimpia. Yo soy olimpista. Con el respeto a Cerro, que me dio todo. Me hizo jugador de primera, pero la gente de Cerro es la que critica más. Mira, fuerte. Rodrigo Burgos. en Fuerte Versus. lo de Burgos. Y bueno, y ya ¡Factos! Ya hacía falta que alguien hable de esa manera de clásico, Son boludo. datos y hay que darlos, es cierto. Polémica. Es cierto. Y también ayer hablaba Isa. Dani Isa también que dijo que obviamente él es cerrista, que esto que aquello, bla bla bla. Como que bla bla bla, vas a decir por lo que dijo Wisa. Como que bla bla bla. A mí estas declaraciones me gustan. Y Wisa salía a decir que Cerro quiere ganarle más a Olimpia que ganar un título. Uy. Eso dijo Wisa. Dijo que le pone más feliz ganarle a Olimpia que ganar un título. Uy, qué fuerte lo que... No, es muy fuerte, ¿eh? ¿Ustedes usan su estado de WhatsApp? A veces. Muy pocas veces. ¿Vos? A veces, pero hay alguien que utiliza mucho. ¿Quién? ¿Quién? Chiqui Arce. Chiqui. Chiqui Arce. Sí. ¿Qué sube Mirá. Chiqui Arce? Chiqui Arce subió en su estado de WhatsApp. Es una captura. No, es que yo le tengo a Chiqui en el WhatsApp. Ah. Dice, qué impotencia. Ganas de mandar toda la mierda. Sí. ¿Chiqui Arce? Sí, puso en su estado de WhatsApp y le informaron a Andrés Rolón que lo que posteó Chiqui tiene que ver con la designación de Carlos Paul Benítez como árbitro de Guaraní Recoleta hoy. Polémica. Hay que ver si es que Qué sale a descartar impotencia, eso. mirá. Sí. Qué impotencia, ganas de mandar toda la miércoles. Así. Mira, Chiqui, ¿eh? Puso en su Mira, a estado de veces, WhatsApp. ay, yo voy a pedir el número de Chiqui y le voy a decir, hola, Chiqui, querido. Y ahí que me agregue. Para ver sus estados. ¿Será que Nelson le tira? Claro que sí. Seguramente le tiene a Garnero. Ey. Pero el árbitro designado para el clásico es Juan Gabriel Benítez, la terna arbitral mundialista del Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes. ¿Cómo que? Son los mejores árbitros que hoy tenemos en Paraguay. No les gusta el gran carruaje, dicen de gran burro, dice Curita. Felicidades, Cerro. A la pucha. Felicidades, Se está alineando todo, Qué fuerte. Juan Gabriel Benítez, que hasta el momento tiene 74 tarjetas amarillas y 2 rojas ¿Este torneo? en este torneo. Que va a ir al ¿Cuántos Mundial de amarillas? Sí. Va a ir al Mundial de Clubes. Que arbitre como que, yo estoy para arbitrar mañana, voy a hacer 100% ¿No quisiste parcial. ser árbitro? Vos sabés que sí.
¿Sabes qué Cecilia pasa? Que si practica ahora... penales. Voy a no puedo... Voy a hacer... Yo le veo a Marcos como árbitro. Mamá querida, me da... Feroz, cosas así, Marcos. Sos un maleducado. Sos un maleducado. ¿Vos en serio pensás que eso es gracioso? ¿Qué le dijo? Un paso y muere, dice. Que arbitro... Yo estoy para arbitrar, no voy a cobrar penal. ¿Qué maleducado que es? Yo no voy a expresar lo que siento al aire. Va a ser fuera del aire, así que prepárate, mi amigo. Prepárate bien nomás. No, porque no es, en serio no es gracioso. Me está faltando el respeto. Perdón. Bueno. Bueno, fuerza. yo quiero preparar después del programa Un material. un material Y po. donde le invito a la gente que vaya a participar después en el posteo. No, para que tiren en los comentarios sus opciones. Sí. Así. Perfecto. Voy a pedir ayuda a Coque para Coque, que haga el material ya. conmigo, por favor. Marco de Feroz, cosa, según Belén. ¿Vos sabés que No, y es alto. hablamos con César Guerrero Eh, y... Él lucha mucho, es guerrero. Es guerrero. Y me dijo, che, no pensaba que era tan alto y gordo, me dijo el tipo. No, bueno, me dijo no así. No pensaba que yo era Y tan, yo sí. tan alto. No, y vos sabés que a mí me pasó al revés. Pensaba que vos eras más alta. No, yo pensé que César era más alto. Ay, chiquitito. No. Y me miró así. Un saludo para César César Guerrero. querido. Muy buena onda. Sí, Marcos, ¿acaso Marcos es la reencarnación de Nelson? A ver qué dice Marcos, es buen árbitro, sabe soplar, dice, claro que sí. El querer ser árbitro tiene... ¿Quién es? Pablo está acá. Se ríe. Decile, feliz aniversario. Feliz aniversario, Pablo. Es que se ríe. Literal lo que pensé. Qué porque Está no bien. entiendo. Curita, yo te quiero mucho, te quiero decir nomás. No, en serio, yo Mañana, le quiero bueno, mucho. yo Mañana el mañana partido, gana el mejor, o sea, Cerro, vamos Cerro, carajo, limpia. Bueno, ¡Puto! Yo Cerro. quiero- Aguante Cerro, le callamos, obvio. Aguante Cerro. ¿Lo sabe? Aguante Cerro. Bueno, Mañana, ¿qué hora? Predicciones. Empieza Marcos. ¿Por qué me guerra? Empieza Marcos. Bueno. Oye, último Belén. Gana el Ciclón de Barrio Obrero. Gana Cerro Porteño con la cantidad de 2-1. Gana Cerro. Mañana gana Olimpia, muchachos. 1-0. Belén. Otra vez. A ver, decimos. Otra vez. Mañana Va a ganar. Cerro Porteño. Pero decir ahora. Bueno, no vamos. No vamos. No vamos. Chao, muchachos. Chao, Nos chao, vemos chao. mañana,